Y aquí ya estamos en nuestra mesa de conversación, de debate. En realidad ya están debatiendo aquí nuestros invitados al panel político. Vamos a presentarlos primero. Manuel José Osandón, senador de Renovación Nacional. Bienvenido, Manuel José. Buenos días, gracias. El diputado de Evópoli, Francisco Undurraga. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. Bienvenido, diputado. Otro diputado por este lado, diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter, bienvenido. Muchas gracias por estar Connie. con nosotros. Y el diputado del Partido Socialista, Juan Santana, que es primera vez que viene a Estado Nacional. Así es, Connie. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí yo decía que ya estaban debatiendo, no voy a decir peleando, debatiendo. Pero vamos a partir por este lado de la mesa. Estábamos celebrando. ¿Celebrando? ¿Qué están celebrando? Que ahora reconocen los 30 años. Ah, No le dicen. fueron 30 años, fueron 30 pesos. Ya. Claro. Esto a raíz de las declaraciones del presidente Gabriel Boric en España, donde reivindicó de alguna manera, dijo que Chile hoy día estaba muchísimo mejor gracias a esos 30 años. Entremos en eso entonces al tiro. No hay problema. Y después... Dijo la verdad. Bueno, diputado Gonzalo Winter, ¿qué le pareció la intervención? Y esa es una reivindicación de los 30 años. ¿Hay un cambio, hay un giro No. en el presidente Gabriel Boric y en la postura del Frente Amplio? Vamos por partes. Me A parece ver. coherente. En primer lugar, no fue el diputado Boric ni el dirigente social Boric el que viajó a Europa, sino el jefe de Estado, lo cual significa que tiene que tener posturas que están adecuadas a esa posición. Segundo lugar, Por eso hay un es giro, llamativo, hay un cambio llamativo, entonces desde el diputado Boric lo voy a al explicar, presidente lo voy a Boric. explicar. En este país tenemos que acostumbrarnos a tener conversaciones que tienen matices. Las críticas que se han hecho a los 30 años que han venido de todos los sectores, distintas críticas, distintos tipos de críticas, incluyendo el socialismo democrático, que también tiene observaciones, matices, etcétera, sobre lo hecho, es que se avanzó en materia de superación de la pobreza, se avanzó en consolidación de las instituciones, que es lo que dijo el presidente. Obviamente, se venimos saliendo de una dictadura, pero no logramos resolver el problema estructural y el más doloroso, el más sangrante de nuestra historia, que es la desigualdad, lo cual ha provocado un montón de problemas. Pero me llama la atención que me lo señale el senador Sandón, que viene de la derecha, porque todo lo hecho en los 30 años fue a pesar de ustedes y fue sobre la base de que ustedes perdieran sucesivamente toda la elección. Mira. Senador Osandón, hágase cargo de lo que le acaban de decir. No, lo que pasa es lo siguiente, mira. ¿Se acuerda del desalojo de Alamán? Sí. ¿O de en 20 días hemos hecho más que en 20 años? ¿Se Sí, acuerda, no? sí, mal, pero muy mal hecho. Mira, lo que pasa es lo siguiente, que nosotros tenemos una diferencia. Yo creo que aquí a mí no me extraña esa vuelta de chaqueta a una velocidad impresionante, me parece bien. ¿Es una vuelta de Pero chaqueta? absolutamente, pero te voy a decir una cosa, porque hagamos un análisis bien objetivo. El presidente Boric fue presidente gracias a un fraude ideológico. ¿Por qué? Yo lo escribí aquí cuando estaba afuera. ¿De qué se trata ese fraude ideológico? Mira, yo lo siguiente. El presidente Boric, cuando era candidato, dijo que estaba en contra de los retiros de la AFP. Si hubiera estado a favor, no sería presidente. Dijo que la probidad, el centro de la probidad, acabamos de descubrir, y ahí vamos a hablar después, una forma, una máquina para defraudar y sacar plata. Si iba a terminar el amiguismo, métanse a transparencia, por supuesto. Si iban a terminar los sueldos millonarios, métanse a transparencia, por supuesto. Y ahora, los 30 años, que eran un desastre. ¿Por qué? Porque ellos hicieron una campaña durante muchos años, y por eso no entiendo al socialismo democrático, destruyéndolo a ellos. No. Los destruyeron al presidente Lagos. El presidente Lagos es el gran verdugo de los estudiantes por el CAE. Bueno, entonces, cuando tú haces una campaña sobre la base de cosas que son maravillosas, una varita mágica que van a cambiar Chile, y cuando gobiernas haces todo lo contrario, da lo mismo que se cambie o no. Lo que sí es claro, los 30 años de la concertación fueron grandes años para Chile. Y eso, o sea, ¿quién puede negar que el presidente Lagos fue un gran presidente? Frei también fue un gran presidente. Diputado Santana, los destruyeron. Diputado Santana. Y ustedes no los defendieron. Del Partido Socialista. A ver, le están diciendo aquí, porque una cosa es el Frente Amplio, que efectivamente fue súper crítico de los 30 años, como lo estaba diciendo, y en el aspecto que lo estaba diciendo el diputado Winter. Pero los socialistas hubo como división, como que durante esta crítica en general se subieron a esta crítica. Sí, antes, Connie, de entrar en la crítica misma, yo quiero señalar que los socialistas cumplimos un rol cuando terminamos con la dictadura en Chile. Pasamos a ser un partido muy importante en lo que fue la concertación y sus 4 gobiernos, con los avances y con las resistencias que hubo en esa época, con las limitaciones institucionales que también habían. Y yo me alegro que, a pesar de que hubo cosas que estuvieron pendientes, de que hubo gobiernos que no lograron hacer lo que muchos de nosotros queríamos modificar, transformar en el país,
Sin embargo, exista hoy día una valorización no solamente del presidente, que yo creo que efectivamente en esto tiene un cambio de discurso en relación a una investidura nueva en la que hoy día está cumpliendo un rol, pero me parece que también es importante destacar que la derecha en esto también tuvo un cambio de discurso. Yo no vi, por ejemplo, a los parlamentarios de Renovación Nacional o de la UDI, en el periodo y en el contexto de la concertación, colaborar en sí mismo con todo lo que era el programa de los gobiernos de la concertación. De hecho, me acuerdo Bueno, que... eran oposición, entonces. Me acuerdo, Eran Connie, más bien que a fines de los años 90 fueron los diputados de la UDI de Renovación Nacional que viajaron a Londres a finalmente reconocer la figura de Pinochet cuando este estaba detenido en Londres. Estamos hablando de esa oposición en un periodo que hoy día se está reconociendo por parte también del sector político que representa Manuel José y que representa Francisco. Entonces, si es que hablamos de cambios de lectura o de interpretaciones distintas en determinados periodos históricos de nuestro país, me parece que eso es bien transversal. No se le puede achacar solamente a un sector político. Ya, pero yo solamente quiero, digamos, usted como diputado socialista reconoce que reconoce y agradece, entiendo, que hay un giro, cambio en la postura del presidente Gabriel Boric con respecto a los 30 años. Me parece que el presidente Boric está haciendo un reconocimiento a un periodo histórico de nuestra época. Si el presidente Boric en su época estudiantil, en su época como parlamentario, tuvo una interpretación, una lectura distinta a ese periodo, bueno, las personas en esto tenemos visiones distintas y estas van cambiando a partir del tiempo y a partir también de las condiciones. Hay que decir lo que uno va a hacer, pues muchachos, no solo Pero yo no jamás puedo el vender la presidente boda. dijo que hubiese habido un retroceso en estos 30 años. El presidente, O sea, lo que dijo, el presidente lo que reconoció, estaba contra los retiros de la AFP. Pero no o sea, estamos a hablando favor. de eso. Pero estamos No hablando de eso y de, es hecho, súper y de importante hecho jamás porque- se propuso que hubiera retiro en este gobierno. Pero yo quiero ser muy claro con algo. Yo quiero invitar a que tengamos debates elevados, ¿cierto? Con altura de mira y entender que las críticas que aquí se hicieron sobre una eventual colonización de cierto interés empresarial en determinadas políticas públicas, como el CAE, como la ley de concesiones, o como cierta forma en que determinados sectores ocupaban puestos en directorios de AFP, no significa que alguna vez el presidente Boric del Frente Amplio haya dicho que estos 30 años eran un retroceso respecto a los anteriores que eran la dictadura. Eso no es así, tengamos conversaciones que tengan matices. Entonces, yo creo que se entienda que lo que dijo el presidente Boric es una obviedad. Superación de la pobreza, consolidación de instituciones. Lo que no quita que tengamos ciertas críticas y que mucha gente del socialismo democrático no solo comparte esas críticas actualmente, sino que las compartió en su momento, porque habían distintas formas de ver el mundo, porque 30 años es mucho tiempo. Francisco Undurraga, ¿es una obviedad lo que dijo el presidente Gabriel Yo Boric? sí siento que es una obviedad, Ya. porque los 30 años fueron grandes 30 años y no fueron malos 30 años. En esos 30 años, además, se pusieron en marcha a través de algo que lamentablemente ha sido desconocido, que es la política de los acuerdos. El dialogar, el conversar, el reunirse para generar proyectos y estabilidad hacia el futuro. Y eso evidentemente se ha cosechado durante estos 30 años. Ustedes que no habían nacido el año 88, cuando en este país se hizo un plebiscito, este es un país que era inmensamente distinto en esa época a lo que es hoy día. Ustedes tosudamente, aunque se esfuercen en hacer un discurso intelectualoide en el términos de, oye, elevemos como si nosotros estuviéramos bajándole el tono a la conversación o al nivel a la misma, este es un país distinto. Ustedes llegaron criticando a las fuerzas de la concertación. Ustedes llegaron señalando que en todas las materias, No en este país, educacional, vivienda, salud, transporte, acabas de decir la colonización en materia de obras públicas y concesiones. Tu ministra de Obras Públicas acaba de lanzar la renovación de una concesión por 30 años más, con 1.500 millones de dólares, cuando el jueves o el viernes, en relación a la ruta a los vilos. Pero a los vilos. puedo O sea, creer, francamente, pero puedo creer que en la estaba política hubo escuchando. una colonización de intereses Bueno, y a la vez creer que se superó. Eso es súper ideológico. Sí, y puedo creer al mismo tiempo que se superó la pobreza y se consolidaron las instituciones. Pero ustedes, lo- pero no no es lo ustedes, que pero ustedes ustedes, señalaron. Oye, pues, pero estamos- si lo grave es que estamos llegaron hablando- al gobierno pero mintiendo, y ustedes eso no es grave. ustedes no reconocen que el sector político al cual ustedes representan también tuvo una posición distinta en los gobiernos de la concertación. En Ustedes muchas no- cosas en sí, muchas, pues. pero evidente. Por y supuesto, no, pues. y no les parece que hay un cambio de discurso y de interpretación del momento político, al igual como acusan que está haciendo Mira, el Frente Amplio. Yo te voy a hacer un paralelismo para hacernos una crítica a nosotros mismos, lo que nos está pasando hoy día a nosotros. Ustedes, la centroizquierda, que hicieron un gran gobierno, no fueron capaces de defender su legado, fueron unos cobardes. Y en el Senado de la capital se corrieron de todo y se mimetizaron con el Frente Amplio hasta que los ganaron.
Dejaron que destruyeran la imagen. Acuérdense que la presidenta Bachelet ahora la tienen en un altar, pero era aburrida. ¿Qué no le decía? A Lagos lo destruyeron. Tú le preguntas a un joven en una población y es el que me reventó. Cuando nadie reconoce que en ese minuto era la única alternativa para que mucha gente pudiera estudiar. Bueno, esa mimetación que tuvieron y que hoy día se están dando cuenta del forro porque este gobierno está en una crisis tremenda, ha demostrado que es súper amateur, no está pasando a nosotros. ¿Qué pasa con nuestro sector? Yo pertenezco a un sector de centro-derecha que está haciendo lo mismo, tratando de mimetizarse con los que ganaron, que son los republicanos, y yo no represento un proyecto de extrema derecha. Como ustedes tampoco representaron nunca una extrema izquierda con un señor muy joven que tenía una varita mágica, que es súper fácil, pues, si criticaba todo. Este es un país muchísimo mejor, yo soy harto mayor que usted, no tiene nada que ver al que me tocó vivir a mí cuando yo era cabro chico. Y eso es porque mucha gente, y nosotros, yo estuve en el periodo anterior en el Senado, jamás negamos la sal y el agua a la presidenta Bachelet, nunca. Y ustedes sí se la negaron a Piñera, que no es mi regalón, pero se la negaron. Fíjese un ejemplo. Nos acusaban de que nosotros recién se cambiaron cuando hicieron un cálculo político. Nosotros nos acusaban que íbamos a derramar sangre, íbamos a matar a los mapuches por el estado de excepción. Ellos votaron siempre en contra y ahora cada 15 días llegan al Senado a suplicarnos que por favor les aprobemos lo que ellos decían que pero nosotros. Connie, los senadores designados, recién la derecha se abrió a cambiarlos cuando el cálculo hacía ver que les convenía. Mal está por el que se Bien, cambiaron. pues, entonces hay que hacerse cargo de eso también, si es que hablamos de lectura histórica y de cambios de discurso. Lo que pasa es que cuando uno... Es que los cambios de discurso son brutales, po. Sí, brutales. ¿Y querés que recordemos las cosas que decía la derecha que iban a ocurrir en Chile si es que llegaba la concertación? Una brutalidad, razón por la cual tuvieron una semidemocracia constitucional hasta el año 2005. Una brutalidad, hombre. Alterando los La quórums, concertación lo hizo extraordinario. ganando elecciones, perdiéndolas. Cuando al mismo Joaquín Lavín tiempo. decía que los delincuentes votaban por Ricardo Lagos, estamos hablando de ese tiempo. Está mal eso, pues. Bien, pues bien que lo Pero hoy día reconozca entonces. sí, pero Claro, pero la demonización que tú haces de los matices en los discursos Es que aquí no hay no se matices. condice Aquí no hay matices. con la actitud que tú mismo estás teniendo. Aquí pues. no hay matices, perdóname. Porque que Aquí- tengamos una aquí- democracia hablemos plena cosas fue a concretas. pesar de ustedes. Ese es el punto. Acabo concretas. ¿Qué dijeron? Los asesores Pero sacaron cita- los sueldos millonarios. Pero cita correctamente, porque tú siempre haces unas generalizaciones. estoy hablando, así, pero si esa era la que campaña. tiras a la bandada. Esa era la campaña. Mira, el presidente Boric estaba en campaña y fue a hacer el show de votar a favor del quinto retiro, ¿se acuerda? Sí. Para decirle, pregúntenle a Sichel, pues. Pero Sichel dijo- basta que reconoció... Pero dijo que en el- su gobierno no iba a haber más retiro. No, pero dijo que pero él estaba a favor, pues, a favor de todos De hecho, los estuvo en retiros. contra y ahí fue la primera vez que lo acusaron Te de una puedo vuelta de mostrar los chaqueta. videos. Mira, Bueno, muéstrame. perdóname. Esas son vueltas de chaqueta que está bien que a veces se hagan, pero resulta que nos engañaron de la forma. Pregúntenle en la calle qué opina la gente. La gente cree que hay un fraude ideológico, que hay personas que dijeron que aquí la probidad eran todos santos. Y se ha descubierto un sistema, son unos magos para robar, ¿ah? Porque te digo que... Ey, nadie. está acusando Hizo un delito. una acusación Está acusando un delito. importante. ¿Me está Pero acusando a mire mí? lo que está pasando. ¿Me está acusando a mí? Pero así? ahí- No, usted no. ¿A quién? Pues? No. Su sector dijo que la probidad era impresionante Sí, y las y la probidad no fundaciones es aparecen importante. como callampa. Pero, No voy a decir lo que pasó en Antofagasta con un robo. pero la diferencia Bueno. es que desvinculan a los militantes de los partidos en donde se ven involucrados en casos de corrupción. Yo no he visto ese mismo estándar, no he visto esa misma conducta. Sí, pues, Revolución Democrática desvinculó inmediatamente. Oye, puso hasta una querella para tratar de salvarse. Pero bien, pero y tomó defendieron, acción. y defendieron al Pero- secretario pero interior incluso, del Maule pero incluso, y después lo senador, sacan incluso hasta el presidente. previo al pronunciamiento de una investigación que está en curso, que se está desarrollando tanto en lo administrativo como en lo penal, el partido toma una decisión. Y yo en esto hago una defensa de Revolución Democrática. No he visto el mismo estándar en los partidos de la derecha, cuando han ¿En visto qué casos? militantes involucrados en casos de corrupción. Casos. Bueno, el subsecretario Wagner, por ejemplo, en el gobierno de Sebastián Piñera. Pero Yo hasta el mismo día he visto Lo una suspende. defensa eterna acerca de esa situación. El senador Orpiz. ¿Qué pasó con el senador Orpiz? Preso. Estuvo preso. Sí, pero ¿cuál fue la decisión que al inicio de la investigación tomó la Unión Demócrata Independiente? Estoy haciendo otra pregunta. Estoy preguntando cuál fue la acción que tomó la Unión Demócrata Independiente al momento de iniciarse una investigación para verificar si es que el Yo no senador voy a Orpiz está defender el caso involucrado. Orpiz, pero sí Lo que voy a estoy decir diciendo, de que senador, tú es que todos los partidos políticos toman decisiones de acuerdo a un estándar que cada uno internamente fija. El Y me problema es que parece ustedes que... tenían una bandera de campaña y se la robaron. Esa campaña era probidad, era sin amiguismo, sueldos, bajémosle los sueldos a todo el mundo, todo lo que dijo. El Gualmapo lo iban a regalar, todo. Pero Hoy mira, día- es que- démosle- es tan chabacana la forma no en que es presenta chabacana, las es cierta. posiciones Oye, que es muy no es difícil cierto. abordar el debate. Yo lo he escuchado con mucha atención. ¿Quieren regalar el Diputado Creo que- Undurraga. Creo que aquí
vamos al fondo del asunto. Eso. Y el fondo del asunto es que efectivamente aquí hay una organización, en el caso Antofagasta, para delinquir. El Contralor dice que a lo mejor no hay delito legal, pero claramente una inmoralidad. A mí me da lo mismo, de verdad, y la gente no entiende, la que está en las casas viéndonos en este minuto, si es que efectivamente lo importante es congelar, suspender o retirar a una persona de su militancia. Aquí lo importante es lo que se hizo. Y no le pongamos una cortina de humo a las acciones, no solamente en Antofagasta, sino ya estamos viendo cuántas acciones han a lo largo y ancho de todo Chile. El senador Pancho, Latorre, que Pancho, puso muy de la acuerdo. querella, se Pancho, muy de descubrió que acuerdo. sabía. Solo hice Se la descubrió que observación sabía. cuando se le hacen imputaciones a sectores políticos y se generaliza, porque fíjate que ahora en la región de Atacama se está haciendo una investigación respecto a un contrato con una fundación cuyo vínculo está relacionado con una ex seremi del gobierno anterior, de la Unión Demócrata Independiente. Quiere decir que yo creo que todos los militantes o la Unión Demócrata Independiente de forma colectiva actúan de forma proba. Puedo tener muchas diferencias, pero yo no creo eso, Pancho. Y no voy a utilizar este momento de cuestionamiento a las fundaciones para aprovecharme de hacer una crítica política a un sector del cual yo no creo que organizadamente esté delinquiendo. Justamente la imputación va contra las personas que están involucradas en estos casos de En el caso corrupción. de Antofagasta, cuando está la ex pareja aparentemente, Estamos todos de acuerdo con eso. Todos de ellos la tienen- diputada to- Pérez, todos cuando el ellos tienen que jefe ser de investigados. gabinete de la diputada Pérez está metido en el cuento, Todos ahí ellos, no hay una organización organizada para el fraude. Estoy muy de acuerdo contigo, Pancho. Todos ellos tienen que ser investigados, se tiene que investigar a fondo, pero no se le puede Luego, imputar a lo Revolución relevante es que Democrática, esas a un partido personas, político, sean una o no situación sean, como esa. perdón, estamos hablando de la expresidenta de Revolución Democrática, bueno. no estamos hablando de un militante que venía pasando por la Recién esquina y ponía firmó, el caso digamos. de un ex senador de la República, que Bueno, me parece pero que si también es bien pagó relevante. con cárcel, Pancho, pues. pero el Bien, punto es que pues, tengamos una salió. discusión aterrizada y que no hagamos este juego de que nos tengamos que hacer cargo de la acusación que ustedes están haciendo de que poco menos que el gobierno o algún sector político es una máquina para delinquir o que todas las fundaciones que realizan tareas estatales lo son. Yo he sido tajante y claro, y Juan también, respecto a la situación de Antofagasta, ya no una, sino varias veces, y he sido muy claro, me refiero a los hechos, nunca he tenido temor a hacerlo. Pero si caemos en la generalización que está planteando el senador Sandón respecto a que poco menos que el Frente Amplio o el oficialismo y todas las fundaciones son una máquina para delinquir, perdón, pero hoy día tenemos, se hoy demoraron día menos tenemos de 14 al único menos de 14 gobernador, meses, Gonzalo, al no único tú. gobernador Para de Evópolis, y yo implementar. respeto la presunción de inocencia. Pero, el único evidente. gobernador de Evópolis está imputado por No, el es caso de fundaciones. independiente y en el tendrá- caso y Cabal, ten- y- el único condenado es UDI. Entonces, yo te quiero decir, Cabal de en el caso Cabal, los únicos condenados son UDI por la Ya, pero justicia. que el caso Son Cabal militantes tiene- de la UDI. Sí, pero el caso Cabal tiene una raíz El bastante más punto, grande. el punto, que viene de otro lado, viene de un sector por aquí cerca. el punto es que yo, a ti por ser RN, no te estoy haciendo hacerte cargo de todas No, las cosas que yo he hecho mañana en la tampoco. vida. Claro, ustedes lo que están intentando hacer aquí es decir que el gobierno del presidente No, yo lo que Boric entiendo que un es gobierno- un grupo que que tiene llegó al gobierno un con una mecanismo, campaña de un mentiras. mecanismo para defraudar y eso no es cierto. Pero Aquí ustedes hay un fraude ideológico. ustedes justificaron la violencia Absolutamente. con los me estás 30, cambiando el no tema. son, Es que no son son cosas 30 distintas. pesos, Tiene que haber son un 30 tema de años. conversación. Pero es que es no, verdad. son cosas Pero si distintas. estamos hablando de 30 la... años. No, yo entro en ese pesos tema de lo que- feliz, pero Ya, a ver. tiene que haber un tema de conversación acá. Ok, pero antes de entrar en los 30 años, 30 pesos de justificación de la violencia que Hicieron una acusa campaña- una Francisco campaña Undaga, con quiero fraude, terminar, ¿no? quiero agarrar un par de cosas aquí. Si bien ustedes han sido categóricos digamos, en criticar y en condenar lo que ha pasado en Antofagasta, quiero saber qué le parece el silencio del presidente de Revolución Democrática, que no ¿Cómo le el hemos... silencio? No, No sé ¿ha de qué hecho me está declaraciones? hablando. Como el presidente de la Revolución Democrática ha hecho muchísimas declaraciones. Una querella, pero después Ya. descubrieron que sabía todo. Después de que, Sí, pues, es muy digamos, fácil. en las últimas 2 semanas, yo sé que usted como diputado y como de Convergencia ¿De Social otro han partido? hablado. Sí, ¿De otro partido? De otro partido estoy hablando de... Sí, pero son sus socios en el Respeto Frente Amplio. muchísimo, quiero, admiro a los militantes de la Revolución Democrática, Ya. pero no estoy enterado de la interna de cuándo habla y no habla. No, su no, presidente. pero como, a ver, es presidente de un partido, que son socios de ustedes, Sí. y que evidentemente todo esto también empaña a todo el Bueno, Frente me Amplio. acabo totalmente de acuerdo. La pregunta es, ¿no esperan una postura un poco más, por último, de liderazgo del presidente de Revolución Democrática, que en las últimas 2 semanas, no sé si alguien lo ha escuchado, pero, o sea, digamos públicamente, yo sé que ustedes pueden haber conversado con él, pero... O sea, yo creo que Revolución Democrática ha sido extremadamente claro, tajante y hasta radical en la forma en que ha enfrentado este conflicto. Ya, lo he enfrentado bien, O entonces. sea, me ha parece puesto que- todos los adjetivos que corresponden, ha entregado toda la información a la justicia, desvinculó a los 2 que estaban involucrados inmediatamente,
ha sido claro en los términos, no ha hecho cortinas de humo, no ha hecho empates, Pero no ha ¿cómo justificado. que no? no? ¿Cómo que no? Sí, Si el oye, El sí, propio senador Latorre presidente. supo de las denuncias 10 días antes y no dijo nada. ¿y No por le qué puso Y no caso les a dijo nadie. usted. Y puso una querella, si eso era una... Y no una- les dijo usted. Si además No no le les dijo avisó. ustedes. A sus socios. Yo A soy ustedes parte de la lo directiva de atacaron por emergencia social, sorpresa en esta materia. Pero no se me sienten. parece que se no hay un sienten escándalo ahí, tan digamos. sentidos ¿Cómo que no es un con su escándalo socio? No. No. O sea, obviamente que estamos sentidos con los que están involucrados en el caso. Sí. Más que sentidos. Sí. Pero con el Enojado. senador Latorre no. Enojado. No, Más que- pero si te engañó durante 20 días, hombre. No, a mí no me Dijo, como que no, a tu partido, a tu coalición, la prueba está que la presidenta del Partido Socialista amenazó con romper relaciones y es que seguía él ahí. Pero si es O sea, evidente. es evidente. eso dijo, pues, sí, eso fue pues. así. ¿Cómo Oye, no? se presentó una querella sabiendo lo que él sabía todo. Mira, cuando hay una investigación, yo perfectamente puedo hacer bueno, les gusta mucho, que son los famosos signos o símbolos. Y claro, es un símbolo, un signo presentar una querella. Pero lo está engañando a tú, si él sabía antes. Claro, de todos modos, Connie, yo creo... Quiero preguntarte al diputado socialista, ¿cierto? Porque el partido, efectivamente, y Paulina Bonovich ha sido bastante crítica y bastante dura. Y ha sido, y en las últimas declaraciones ella ha dicho y ha presionado para que el gobierno entregue toda la información que tiene sobre el caso convenio en general. A pesar de que eso viene de un titular que posteriormente se modificó en la un misma medio de Bonovich comunicación. dijo que no hubo y, defensa y la misma presidenta del Partido Socialista hizo esa Ya, o sea, el rectificación Partido con el Socialista medio no de tiene comunicación. críticas en cómo ha El Partido manejado el Partido Socialista, el partido que encabeza este caso, que es el Partido de Revolución Democrática, o incluso el gobierno, cómo ha manejado. Nosotros creemos tema? que en el caso, por ejemplo, del senador Latorre, yo creo que han habido situaciones bastante erráticas. Pero a nosotros lo que nos parece importante relevar es que finalmente sea la institucionalidad, en este caso de Revolución Democrática, la que adopte una postura común, una postura oficial ante una situación de irregularidades. Pero y a nosotros nos parece Una cosa es que el errático, otra es mentir, que es distinto. Aquí mintieron. No, porque es súper fácil tirar a usted en errática. No, mintió, compadre, sabía todo. Pero mi postura, insisto, antes que me interrumpiera el senador Osandón, es que acá se investigue todo lo que se tenga que investigar. Nosotros no vamos a defender nada. Revolución Democrática ha suspendido y ha expulsado a sus militantes a partir de esta situación. Y nos parece que el estándar que debe primar, el Partido Socialista va a bregar para que eso sea así, para que se investigue, como lo ha dicho la presidenta del partido, caiga quien caiga, Pero eso estamos sea del todos de sector acuerdo, político Juan. que sea. Pero, Entonces, pero ¿cuál tú es el estás punto? declarando que estás tranquilo con que te hayan pasado por la cola el pavo. Si finalmente el presidente del partido reconoció él que sabía 15 días antes de 10 días antes de esa situación. Para aclaremos Y para no la les gente, informó no de la a ustedes. firma del convenio, 10 días antes de que saliera en la prensa. Hay investigaciones. Ah, que o se sea, si encuentran- no sale a la aclarando prensa. Vamos no a sale en hacer la una prensa, no pausa. pasa nada. No pasa nada, Vamos- no pasa nada. Vamos a hacer una pausa en este panel. Nos queda todavía hablar el problema que tienen ustedes dos ahí en el Chile Vamos, ¿cierto? Pero vamos a hacer contacto con Bruselas, la segunda parada de la gira del presidente Gabriel Boric, donde va a ser la cumbre a partir de mañana, ¿cierto? La cumbre Unión Europea-CELAC. Y estamos ahí en pantalla con el canciller Alberto Van Claveren. Canciller, ¿cómo está? Muy buenos días aquí, muy buenas tardes allá en Bruselas. Exactamente, Constanza. Muy buenos días para ustedes y muy buenas tardes para nosotros, que ya estamos terminando el día, por lo menos, bueno, es un día domingo, por cierto. Exactamente. Y terminó la primera parte, bueno, la ¿cierto? verdad es que- La primera parte, quiero preguntarle inmediatamente, canciller, Exactamente. ¿cuál es la evaluación del paso del presidente por España? Tanto la reunión, digamos, con el presidente Pedro Sánchez, perdón, con el rey, ¿cierto? Pedro Felipe Sánchez. VI, pero también con la reunión con los empresarios allá en España y también el acto cultural. ¿Cuál ha sido la evaluación de la gira hasta el momento? Bueno, la evaluación ha sido ampliamente positiva. Fue una visita absolutamente completa, diría yo. Desde el punto de vista político, obviamente, hubo una muy buena conversación entre el presidente nuestro y el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez. Luego nos dirigimos al Palacio de la Zarzuela, fuimos recibidos por el rey Felipe VI y luego hubo una reunión, digamos, con los principales consejeros del rey y posteriormente un almuerzo a solas entre Su Majestad el Rey y el presidente de la República.
y justamente todo transcurrió muy bien, hubo muy buen ambiente, tanto en la presidencia de gobierno como también en la Casa Real, y posteriormente desarrollamos actividades empresariales. El presidente convocó a una reunión en el Consejo, en la COE española, que es el equivalente a la Confederación de la Producción y del Comercio. Fue una reunión en la cual contamos con más de 200 personas, lo que realmente es un número muy alto de empresarios. Participaron también una delegación de empresarias mujeres chilenas, entre ellas la vicepresidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, Susana Jiménez, también la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, y después otras representantes de pequeñas y medianas empresas y también una representante sindical. Y posteriormente tuvimos ayer un acto cultural para justamente un acto de conmemoración, los 50 años del golpe de Estado en Chile, que fue muy concurrida, hubo ahí también mucha emoción, por cierto. Y después, en la tarde de ayer, tuvimos una reunión más pequeña con los representantes de las principales empresas españolas que tienen inversiones en Chile. La inversión española en Chile es muy importante porque cubre sectores que son muy diversos: infraestructura, servicios, energía, en fin, todas las áreas de nuestra economía, y es una presencia que valoramos mucho, y los empresarios reiteraron su confianza en la economía chilena, tenían una visión muy optimista de nuestra economía, y al mismo tiempo también valoraron la certeza, es decir, la seguridad jurídica con la cual operan en Chile, la calidad de nuestras regulaciones, muy similares a las regulaciones europeas, y también la transparencia, ¿no? Entonces son características que ellos destacaron. Yo simplemente estoy resumiendo lo que ellos dijeron. Canciller Van Claveren, muy buenos días, muy buenas tardes para usted. Una cosita breve, casi como anecdótica. ¿Cómo se resuelve antes de una reunión con el rey Felipe VI ese impasse que hubo de una declaración del presidente Boric cuando recién asumió y culpó de alguna manera a la comitiva del rey de España? ¿Y recuerda usted todo ese impasse? El retraso del que supuestamente se había retrasado el rey de España, y la Casa Real dijo: momento, nosotros íbamos con personas de nuestra delegación, iba con chofer y con comitiva chilena, pero me imagino que ese impasse es de fácil resolución. Pero ¿cómo fue? ¿Y cómo se llega a eso? Yo sé que eso es bastante anecdótico, y lo de fondo... Sí, cuéntenos. Sí, Matías, yo le puedo asegurar, no hubo ninguna referencia a ese episodio, absolutamente un tema que quedó totalmente cerrado, y la mejor demostración de esa es la invitación que hizo Su Majestad el Rey para un almuerzo privado con el presidente de la República. No, me imagino que esas declaraciones está totalmente olvidado. Sí. Ya. No, nos suponemos que esas declaraciones, por fuerte que hayan sido el presidente recién asumido, no van a entorpecer las relaciones históricas entre Chile y España, por eso es casi anecdótico. Pero lo de fondo sí, y que aquí se ha hecho mucho caudal y mucho debate a partir de una supuesta giro en la mirada del presidente Boric a la inversión extranjera versus el extractivismo que se hablaba en campaña o antes, sobre la colonización de algunas inversiones en este país, sobre la mayor capacidad de la innovación del sector privado versus el Estado. En fin, hay una mirada, el reconocimiento de los 30 años del presidente Boric respecto de lo que había sido cuando era oposición o dirigente estudiantil. ¿Cómo lo ve usted toda esa mirada y todo ese planteamiento que hace el presidente Boric en la gira? Bueno, obviamente todo cambia, digamos, cuando se es un político activo y cuando se desempeña una función de Estado, como le correspondió al presidente Boric. Hay acentos que pueden ser diferentes, pero yo creo que igual hay consistencia. El presidente valoró muchísimo, digamos, todo lo que se avanzó en Chile en estos 30 años, pero al mismo tiempo también habló de los temas pendientes, y habló del tema pendiente de la desigualdad y la necesidad justamente de ir avanzando para lograr una mayor igualdad en nuestra economía. Incluso también hubo referencia a la productividad y hubo también referencia a la necesidad de agregar más valor a nuestras exportaciones, justamente para superar este extractivismo que había sido objeto de crítica anteriormente. Y es un desafío común que tenemos todos y que no solamente tiene Chile, lo tienen otros países de América Latina.
Pero, canciller, usted reconoce, además, como figura, no solamente canciller del gobierno del presidente Gabriel Boric, sino que como figura central de los gobiernos de la concertación, ¿usted reconoce que hay un giro en la postura del presidente en torno a la valoración de los 30 años de la concertación? Porque hay quienes dicen que el presidente tiene un discurso distinto aquí adentro del país al que tiene afuera, que es más... que sería más moderado, más pro acuerdos, más de consensos. ¿Hay un giro en la postura del presidente? Yo creo que hay una evolución, obviamente, una evolución y que tiene que ver con las responsabilidades que desempeña y una valoración quizás también algo diferente respecto de algunos temas. Eso es absolutamente normal. Si hay alguien que ha estado dispuesto a reconocer errores, como él mismo lo ha dicho, ha sido el presidente. Entonces, yo creo que hay una evolución simplemente y es natural porque cuando se desempeñan funciones de Estado, obviamente la visión se hace más amplia y ya no se está pensando en el juego político, digamos, más normal en cualquier sociedad democrática. Realmente yo creo que no hay contradicción. Yo creo que es una evolución natural y yo, si puedo decir algo personal, me siento absolutamente cómodo en la función que estoy desempeñando y creo que la mejor demostración, uno analiza el gabinete, hay muchas personas que han desempeñado funciones en gobiernos anteriores de la concertación. Canciller Van Claveren. Y al mismo tiempo hay obviamente una dimensión intergeneracional que también hay que valorar, ¿no? Es decir, hay, digamos, ministros más jóvenes que tienen experiencias distintas y todo hay que valorarlo. Canciller, en ese acto cultural del cual usted nos narraba, que participaron artistas, se premió y se agradeció de parte del presidente Boric a Baltasar Garzón. Baltasar Garzón, el año 98, logró, a través de su acción judicial, que se detuviera a Augusto Pinochet en Londres. Como olvidarlo, ¿no es cierto? En su momento, el canciller, o sea, quien ocupaba el cargo que usted ocupa hoy día, el canciller Insulza, hizo todo lo posible, incluso en contra de sus propias convicciones, probablemente, para que Augusto Pinochet fuese traído a Chile porque no reconocía la jurisdicción, sino de la justicia chilena para juzgar a Augusto Pinochet en su momento, que hace que la Cancillería chilena hoy, la institución Cancillería chilena hoy, le agradezca a Baltasar Garzón cuando hace 25 años hacía todo lo posible por traerlo de vuelta y no le reconocía a Garzón esa jurisdicción para actuar en contra de Augusto Pinochet. Bueno, usted mismo, Matías, lo ha señalado. El tema que estuvo en juego en esa época era el tema de la jurisdicción. Y nosotros siempre reivindicamos la jurisdicción de Chile para juzgar los crímenes que se cometieron en nuestro país. Ese es el argumento central. El Estado chileno nunca defendió la impunidad del general Pinochet. Lo que defendió el Estado chileno en el año 98, tanto el ministro Insulza como, en fin, también el ministro Valdés posteriormente, fue la primacía de la jurisdicción chilena. Otra cosa es que la jurisdicción chilena en esa época no estuvo a la altura de las circunstancias. Después, obviamente, todo cambió. Pero Chile, como Estado, nunca favoreció la impunidad del general Pinochet respecto de los crímenes que se habían cometido en Chile. El tema era que esos crímenes tenían que ser juzgados como lo han sido posteriormente y lo son hasta la actualidad por los tribunales chilenos. Ese era el argumento central. ¿No ve contradicción usted entonces en que negarle la jurisdicción a Garzón para que actuara en Europa y ahora agradecerle por lo que hizo? ¿No ve usted contradicción? Chile siempre ha sostenido la posición de que nuestra jurisdicción es la que tiene preferencia para juzgar los crímenes que se cometen en nuestro territorio. ¿No ve contradicción entre lo que hizo Chile el año 98 y lo que hace hoy día respecto del ex juez Garzón? No, lo que yo sí veo es un cambio que se observó en el Poder Judicial chileno, que el Poder Judicial chileno ya en esa época, y hay que reconocer la labor del juez Guzmán Tapia, que también fue recordado en el acto del día de ayer, en el sentido de justamente empezar a juzgar los crímenes que se habían cometido en nuestro territorio. Ya, y en el fondo lo que se le está agradeciendo es precisamente eso a Baltasar Garzón, haber sido la punta de lanza tal vez para que Pinochet pudiera ser juzgado.
Bueno, yo creo que ese es el sentido justamente del reconocimiento que se le hizo. Canciller, en España el presidente Boric advirtió y dijo que él no iba a vender un cuento respecto a que nuestro país era un país perfecto para efectos de invertir. ¿Podemos dar señales y certezas a los inversionistas extranjeros de que en Chile se puede invertir y que hay certeza jurídica? Sí, la estamos dando y además no solamente la estamos dando, esas señales están siendo reconocidas. Por eso justamente fue el valor y el interés de esta reunión que tuvimos con empresarios que tenían inversiones en Chile, inversiones muy importantes por lo demás, y justamente había un reconocimiento muy general. Pero además de eso, yo quiero decir que este tema no solamente está presente en nuestra relación con España, está también presente en nuestra relación con el resto de los países europeos. Y de hecho también la gira va a tener una etapa en Francia, donde también van a haber contactos con empresas francesas, con empresarios franceses, y va a haber un formato bastante similar al que hubo en el caso de España. Y un tema que a mí me interesa mucho destacar también es justamente por el hecho que estamos en Bruselas, es la cumbre Europa-América Latina, la presencia nuestra en esa cumbre y también, por cierto, todas las bilaterales que vamos a sostener a partir de mañana. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en la gira, yo diría el único problema que estamos enfrentando, es cómo dar cabida a la solicitud de tantas bilaterales, obviamente. Canciller, y es también... decir, de distintos países europeos. Ya, Sí. ¿Con quién va a tener bilaterales dígame, que tengan? sí. Sí, quería preguntarle, Constanza. ¿cuáles son esas bilaterales que están confirmadas? ¿Con quiénes van a ser a partir de mañana? Bueno, con el riesgo de equivocarme, porque no me las sé de memoria, porque son muchísimas, le puedo decir, a ver, La más partiendo, importante. no necesariamente en ese orden, pero le puedo decir Suecia, Dinamarca, Alemania Federal, a través de su canciller, Países Bajos, va a haber una entrevista, digamos, también sugerida con el rey de Bélgica, vamos a tener también con Austria, vamos a tener con Lituania, en fin, y varios, y Grecia y algunos que se me escapa. Aparte de eso, nos solicitó una entrevista el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y fuera de eso va a haber una entrevista también solicitada entre el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y el presidente Boric. Realmente el desafío que hemos tenido es tratar de acomodar todas esas entrevistas. Canciller Van Claveren, desde Bruselas, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, de tarde para usted. Que esté muy bien. Un gusto haber estado con ustedes a pesar de la distancia. Hasta luego, Matías. Hasta luego, Constanza. Muchas gracias, canciller. Que le vaya bien en la segunda parte de la gira. ¿Vamos a hacer una pausa? Vamos a una pausa. Ya volvemos. Queda panel, queda otra invitada. Mucho tema aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. ¿Quién juega en las grandes ligas? Rexmas lo hace, el mejor software de remuneraciones de Chile y el mejor preparado, dicen ellos, para grandes desafíos, capaz de ayudar a grandes empresas a resolver problemas complejos. Si tu empresa aún no trabaja con Rexmas, te invitan a informarte y conocer más en rexmas.com. Continuamos en nuestra mesa de debate. Continuaron discutiendo mientras entrevistábamos al canciller, o debatiendo, voy a decir. Había anunciado yo que íbamos a hablar de los problemas de este lado de la mesa. Con este enemigo. Al diputado Francisco Undurraga lo acusaron de darle un puñal en el corazón de Chile Vamos. Eso dijo al menos el diputado de su partido, Diego Chalpen. Y usted dijo, después de esto, del fracaso de la acusación constitucional en contra del ministro Ávila, que Renovación Nacional se tenía que salir del conglomerado. No Tweet. es así. Bueno, Dijo camino propio. Camino propio. Ya, ¿a qué se refería con el camino Yo le propio? voy a explicar dos cosas. Vamos a lo más importante. Pero primero, ¿usted está de acuerdo en que con el diputado de su partido, Diego Chalper, secretario general del partido, Sí. además, de que el diputado Undurraga con su colega Jorge Guzmán le dieron un puñal al corazón de Chile Vamos? Con la mala que le tengo a Undurraga, debo reconocer que el culpable de quien se cayó esta acusación constitucional fue RN. Nada que ver Leópoli. Echarle la culpa a doble es un error inmenso. ¿Por qué? Primero porque los que cambiaron el foco al llevar a Marcela Aranda
o no pararle el carro a la doctora Cordero, fue clarito. Entonces no le echen la culpa a Evópolis, yo creo que es un error inmenso, porque además todo el mundo sabía que era una acusación débil. Porque una cosa es ser un mal ministro y otra cosa es atentar contra la Constitución. Y ahí habían argumentos para todos lados. Yo creo, y hay que ser serio, que una acusación constitucional, este señor tiene el deber de votar en conciencia, no por orden de partido. Así que yo no estoy de acuerdo con el planteamiento de... O sea, si usted hubiera sido diputado, también hubiera votado en contra. No lo he estudiado. Lo que estoy diciendo es lo siguiente, que aquí el foco se cambió de un día para otro y, por ejemplo, la doctora Cordero, que ha dicho varias brutalidades, nunca le han parado el carro como debe parar. En su partido. Por supuesto. ¿Y por qué no se lo han parado? ¿Qué es lo que debería hacer? Pregúntele a ellos. No, pero Ser de una línea, no. Senador de Renovación Nacional. Sí, yo soy senador de Renovación Nacional, pero pertenezco a un partido político, son todos autónomos y aquí los diputados, que son los que trabajan en esto, además yo no puedo opinar porque podría ser juez, pero claramente el foco lo cambiaron ellos. Y mira, hay una cosa bien clara. También cometieron, y se nota que son jóvenes poco expertos en política, el foco, pues, se metieron en una cuestión constitucional débil, terminan peleando con Evópolis y el gobierno está en el suelo con lo que tratan de defender lo indefendible de la sacada de plata de las fundaciones y le dan un triunfo. O sea, un error político garrafal. Ahora voy a mi posición. Sí. Yo siempre he dicho, ¿qué significa el camino propio? Yo siempre he dicho que Renovación Nacional debería tener un camino propio. Pero eso lo dije hace 1 año y medio atrás, pero creo que la situación política hoy día, porque uno debe... Yo en invierno me pongo parca porque hace frío, en verano me pongo polera. Hoy día, teniendo un gobierno en una crisis política tremenda, lo que necesita Chile Vamos es unirse. Lo que Chile Vamos necesita hacerle una propuesta a Chile de futuro, no separarse. Creo que están equivocados. Un año y medio antes, cuando empezó a desaparecer la democracia cristiana, claro, yo siempre planteé, nosotros debemos tener un camino propio, pero sin pelear. ¿Y por qué te digo esto? Porque no nos puede pasar lo que le pasó al socialismo y a la concertación, pues, que nos vamos a mimetizar. Fíjense que todos los derechos hoy día están durísimos. Lo que están copiando es a los republicanos. Y yo no soy de extrema derecha. Y eso es un error, creo. Un error. Otra cosa es ser claro en nuestros planteamientos políticos y el combate a la delincuencia con firmeza. Pero somos distintos. Francisco Undurraga. Bueno, yo no tengo mucho comiendo más que agregar, cabrita, comiendo cabrita. Le agradezco la sinceridad al senador. De verdad, yo digo, tú sabes que digo lo que pienso. Pero siempre ha sido igual, Ya, desde la más tierna se infancia. limaron las asperezas con Renovación Nacional, que no es con el senador Sandón, sino que con la directiva y con la UDI, pero Renovación Nacional fueron los que fueron más duros con ustedes. Yo creo honestamente que aquí las reacciones un poco antisonantes de algunos dirigentes de Renovación Nacional Del diputado Salper, concretamente. no hace perder el foco. Si el foco aquí es el pésimo ministro, el foco aquí es que lamentablemente, y créanme que me di mucho trabajo y tenía muchas ganas de aprobar esta acusación constitucional. Porque usted ha sido crítico de la gestión del ministro. Porque el ministro debe ser el ministro más malo en educación de toda la historia de Chile. Tanto. Si tenemos una crisis educacional... Hubo un Gerardo Varela. Perdón. Que fue malo. Sí, pero este Pero era bueno con los bingos, sí. Honestamente, A propósito de declaraciones este bonitas, ministro es de lo más malo que hay. Aquí no hemos tomado conciencia que la inmensa mayoría de los alumnos de cuarto básico no saben leer. Después de 2 años de pandemia. Pero, bueno, ustedes querían que siguieran en pandemia y que siguieran en la casa. Acusaron a Raúl Figueroa irresponsablemente. En un contexto distinto. Porque, no, ni un contexto distinto. supuesto, Y hoy día el estábamos en pandemia, propio presidente, incluso Giorgio Jackson dice, yo de esa acusación me equivoqué. Veo que ustedes no hacen autocrítica. se trata de eso. Veo que ustedes están convencidos que los niños se deberían quedar incluso hasta el día de Pero hoy. cambiamos el foco de la Porque, discusión, que era la acusación. No, la acusación constitucional Vamos a hablar de la no es, defensa en vez de la no es defensa. no es un tema baladí, es un tema serio. Y nosotros hemos hecho uso y abuso como políticos. Estoy de acuerdo. Y ustedes le han faltado el respeto, no a la Constitución de Pinochet. O sea, han presentado cuatro. Perdón, ustedes presentaron 10 y 2 al presidente de la periodo de tiempo República. presentamos una. 2 al presidente de la República. Todas sin ¿Boni? base. Entonces, por favor, Han matado ese sistema. mataron de 18 acusaciones constitucionales que se han hecho desde el 90 a la fecha, 10 las presentaron ustedes. Ustedes llevan 4. 10 En- de 18. en un año. 10 de 18. Echamos Malo, a perder pues. el sistema. Malo. Mira, yo Hombre. no creo que haya que echarle la culpa a Marcela Aranda o a la doctora Cordero porque se cayó la acusación constitucional. Yo creo que la acusación constitucional se cae, entre otras cosas, porque se buscan los argumentos una vez que se presenta la acusación.
principalmente promovida por el secretario general de Renovación Nacional. Fíjate que se mencionó el caso de vulneración de niños y niñas en Talcahuano en circunstancias que esa situación fue llevada adelante por funcionarios del Departamento de Salud de la municipalidad de esa comuna, O sea, que no tenía además nada es que ver con militante el de Unión ministro- Demócrata Independiente. o con el Se Ministerio de adujo Educación. atraso en el CIMSE, en circunstancias en que los años anteriores el CIMSE, en cuanto a su entrega, fue igual o mayor. Se señaló los planes de educación sexual, que venían desde el año 2017 y durante el gobierno del presidente Piñera no se hizo ninguna modificación. Se habló al final por parte del diputado Chalper supuestas irregularidades de la JUNAED, que en ninguna parte del texto, Connie, en ninguna parte del texto aparecen mencionadas. Entonces, cuando se presenta una Aparecieron acusación después, hay que reconocer que Aparecieron aparecieron después. Claro. Pero no eran parte de No la eran acusación parte del constitucional. libelo y no Y estaban en el además, texto. y además antecedente participaron de la comisión revisora dos personas que eran representantes, eran lobistas de empresas que participaban permanentemente de los contratos y de las licitaciones de la JUNAEP, de la empresa Savisa y Merquén. Entonces, cuando uno presenta una acusación constitucional sin tener argumentos, posteriormente es evidente que los dichos de la doctora Cordero y los dichos de Marcela Aranda profundizaron este malestar. Yo estoy más por la línea tuya. En el caso nuestro, pero yo creo que, no fue el gatillante yo creo que las efectivamente declaraciones. fue una acusación constitucional irresponsable, que no tenía argumentos, y en donde yo valoro, y se lo dije en mi intervención a Francisco, la responsabilidad y la conducta que tuvo un sector de la derecha que supo diferenciar legítimas diferencias políticas, que Pancho ha evidenciado que las tiene, con el ministro de Educación, a acusar constitucionalmente a un ministro que, entre otras cosas, genera como consecuencia inhabilitarlo durante 5 años del espacio público. Por lo tanto, a mí me parece que esta diferencia devela solamente una cuestión que tiene que ver con el futuro de la derecha, el proyecto de la derecha y de mimetizarse, como bien lo decía el senador Osandón, al Partido Republicano. Una última cosa. Sí. Siempre la gente va a preferir lo original. Siempre la gente va a preferir lo original y por lo tanto esta cuestión de atrincherarse en República... No, el Partido Socialista tiene harta identidad y fíjate que el Partido Socialista está representado en el gobierno del presidente Boric en ministerios bastante relevantes y con una impronta bastante particular. Bueno, lo decía también ahí el canciller. Es un tremendo, Sí, es un el tremendo canciller. costo que van a asumir, sí. Diputado, Sí, yo quiero- además de lo que yo quiero sé que va a continuar decir la acerca conversación. del tema de la acusación, yo quiero preguntarle, no voy ¿se a hacen hacer- cargo o cuál es su visión de la gestión del ministro de Educación? Porque si bien fracasó por además nuevo votos, no fueron los dos, sí, los dos de Bópoli igual y el de Joaquín Lavín iba a rechazarse igual la acusación. Dos diputados Pero- de la bancada republicana tampoco asistieron. Exacto. Pero durante toda la discusión escuchamos varias veces críticas bastante duras a la gestión, que no daban para la acusación constitucional, pero son críticas. Entonces, ¿ustedes defienden Sí. la gestión del ministro? Sí, ¿Por qué? Un gran ministro. Evidentemente, El ministro de la ¿puedo silla responder? 6. ¿Puedo responder? Evidentemente creo que el foco absoluto y la prioridad del ministerio en este todavía no 1 año y medio de gestión del ministro Ávila ha estado en el plan de reactivación escolar, donde se enfrenta a lo que la misma acusación constitucional llama un terremoto educativo producido por la pandemia, en donde puede que haya diversas responsabilidades, pero es la pandemia principalmente la que produce lo que la acusación llama el terremoto educativo a nivel mundial, más una situación de marginalidad que en nuestro país siempre hemos tenido en las periferias de los centros urbanos, con un ausentismo escolar que es gravísimo y que como país deberíamos estar extremadamente preocupados porque por primera vez en mucho tiempo estamos retrocediendo inclusive en Gonzalo, alfabetización. con cariño, ¿te puedo Sin decir embargo, algo? no, porque cuando termine, evidentemente. Y creo que las cifras del plan de reactivación son cifras positivas. Sin embargo, yo quiero hacerme cargo de esto. No voy a hacerme cargo de cada uno de los capítulos de la acusación, No. me encantaría porque lo encuentro fascinante, pero es tan absurda la acusación. En el caso de Junaep, como muy bien dice Juan, no está en el texto. La acusación aparece después, aparece sin ningún antecedente, indicio o prueba, pero más grave aún, aunque fuera cierto, eso es un tema que lo tiene que avisar Contraloría y no el ministro. Pero entonces tenemos que hacer una pregunta, ¿por qué la derecha, por qué el secretario general de Renovación Nacional se embarca en una acusación que no tiene ningún sentido? Y ahí las frases de Aranda y Cordero ya dejan de ser anecdóticas. Porque cuando un diputado, cuando un sector presenta una acusación constitucional, alguien le está hablando. Alguien lo estaba presionando y tuvo que concederle presentar la acusación. Y aquí viene el punto. Se dijo que no tenía que ver con homofobia ni nada parecido, pero pasó algo bien relevante. Cuando termina la acusación y una vez rechazada, en la gradería había gente que venía a apoyar la acusación. Que obviamente se pusieron a gritar, que es normal, y cuando va gente de izquierda también grita y todo eso. Y había no me meto. otros también apoyando Pero al ministro. Sí, habían otros También, apoyando al ministro y sí. también hacían ruido, qué sé Sí. yo, no es ese mi punto, no voy a hacer un juicio Gritan del para los de comportamiento. izquierda. No voy a hacer un juicio del comportamiento. ¿Qué gritaban? Terminada la acusación le empiezan a gritar degenerado. Y otra serie de términos relativos
justamente a orientación sexual, etcétera, luego de que personajes de la oposición lo hubiesen acusado del tema Talcahuano. Entonces aquí hay un ardid para darle a entender a un sector de la población que el ministro, por su orientación sexual, tiene una fijación con la educación sexual integral, cuando aquí es todo lo contrario. Y Connie, esto es peligroso. El movimiento No te metas con mis hijos surge en Perú por un tipo que es su fundador, que su bandera era oponerse a la educación sexual integral, que tiene como objetivo, que existe hace 50 años en Chile, y que tiene como objetivo entregarle herramientas a los niños justamente para poder prevenir estas situaciones de abuso. Ese tipo está preso por violar a su hija. Entonces tengamos mucho ojo, porque a alguien le habla Marcela Aranda, a alguien le habla la doctora Cordero. Cordero. Lo triste de esto, yo tuve una discusión cuando entré al Senado, yo no soy abogado, pero cómo se fue prostituyendo esta gran herramienta. Cuando destituyeron a Yasna Proboste fue un juicio político y la bajaron. Después viene la venganza y sacan a Harald Valle. Y así nos fuimos de punta en punta. Y hemos prostituido una herramienta que es muy valiosa en un sistema democrático. Y eso para los dos lados, eso es lo triste. Y claramente, esas estupideces que se dijeron ahí, más los comentarios de la doctora Cordero, que no ha sido amonestada como corresponde, han hecho que mucha gente agarrara papa con una estupidez como esa, es cierto. Pero la herramienta que tiene que ser votada en conciencia, como dijo mi colega, mi compadre Undurraga, es muy peligroso. Por eso que a veces la gente ya no nos cree a los políticos. O sea, el tema de las fundaciones, lo más grave que es que nos meten a todo el mismo saco, creen que todo. Y ahí empieza que dicen que va a surgir el pinochetismo. No, lo que está pasando es que la gente está pensando diciendo, Pero ¿saben la qué Renovación más? Nacional tuvo una intención clara de tratar de hablarle, a propósito de lo que decía Gonzalo, a aquel sector al cual hoy día pareciera ser, a partir de los últimos eventos electorales, le estaba hablando republicano. Y es El un sector como camino, conservador. peligroso, la gente no- A un inexplorable. sector que cree que Yo los lo dije hace un homosexuales rato, pues. son degenerados. Oye, Yo lo dije, a esa gente le Francisco, está ¿estás de hablando. acuerdo? para terminar, No, yo a dije ver. hace rato lo mismo, que nos está pasando lo mismo que les pasó a ustedes, mimetizándose con la ultra izquierda y ¿Y desaparecieron. por qué la bancada de Renovación Nacional votó a favor de la acusación constitucional? Yo no estoy, hice una crítica a eso, hombre. Justamente esa es la qué bien, crítica. qué No bien. nos podemos mimetizar. No es que sean malos los otros, no. Somos distintos. Yo pertenezco a la centro derecha, no a la extrema Es derecha. un error, según... Absolutamente. usted, Si no, la gente va a votar por el estrategia que está haciendo original, RN. pues. La gente Oye, vota por el original. a la gente lo que le Francisco Undurraga. interesa, perdonen que volvamos al centro, lo que le interesa es mejorar la educación de Sí. Chile, ¿no es cierto? El diputado Winter se fue por las ramas y no contestó qué opinión tenía de la gestión del ¿No la ministro. defendió? No, dijo que salió jugando con la O sea, que a usted no le gusta ni con la respuesta a otro acusación. tema. Usted puede dar la suya, No, que yo, es muy yo interesante. encuentro que es pésimo. Que es muy interesante. Pésimo como ministro. Y además, lo que más me preocupa ¿Y cuáles son los que no argumentos se para va a decir que es pagar. pésimo ministro? No se va Hablamos a pagar, de eso. No se Francisco. va a pagar. Es que pésimo es un hoy día. adjetivo nomás. No. Vamos a lo concreto. ¿Cuáles son- Los cuáles son proyectos los- de ley que él ha presentado son para nivelar hacia abajo. No son ¿Por qué? para nivelar. Vamos, Porque por ejemplo. Como por ejemplo, no evaluemos a los profesores. No, ¿Cómo que no? es poner fin a la doble evaluación No, docente. perdón, es Pancho, aplazarlo, no, Pancho, es desconocer No, algo. no es El desconocerlo. proyecto, hoy día existen 2 evaluaciones, por si no lo sabías, en materia de profesores y profesoras. Sí, correcto. Y es un desgaste, es una dualidad en términos de funciones, tanto para el Estado, desde el punto de vista de los recursos y del tiempo, y también para los profesores. Lo que busca hacer este proyecto es poner fin a la doble evaluación que O sea, justamente que lo no tienen. evaluemos una vez. Que se evalúen, Una vez. los profesores. Una vez. Que se Los evalúen. profesores hay que capacitarlos y para Sabía- eso nosotros sabías que había- tenemos que sabías que saber había- efectivamente, sabías que la- perdón, te estoy- pero es que déjame para terminar. terminar, Pancho, la ex ministra Marcela Cubillos, para que tengas claridad, también se había manifestado a favor del fin a la doble evaluación docente. No, Entonces, aquí- cuando tú aquí dices ha que el visto- ministro de Educación es un mal ministro, es un mal pésimo ministro. ministro, según tu adjetivo, Pero lógico. a mí lo que me gustaría Y según- conocer, Connie, es cuáles son los argumentos que tú tienes para decir que este ministro es un mal Porque- ministro. no, porque el principal argumento es una ley que todavía no se aprueba. No, perdón, si nosotros hemos votado aplazamiento, no solamente el mes pasado, sino además el año pasado también votamos un aplazamiento a la evaluación docente. Claro. Ya, si nosotros queremos mejorar la educación, tenemos que conocer al menos en qué situación están los De acuerdo. profesores, pues. Y el Es que es un colegio de diagnóstico. profesores se niega constante y contumazmente
en ser evaluado. Y el ministro le lleva las flores al colegio de profesores, pues. Si no ha impuesto un cambio radical. Ustedes, sobre todo ustedes que son de la generación de la revolución pingüina y la revolución universitaria, llegaron a la política no solamente por la gratuidad. Ustedes llegaron a la política... Porque una es... Déjame terminar, yo te he escuchado. Ustedes llegaron a la política para mejorar la calidad educacional. Ustedes llegaron a la política para darle más libertad, según lo que decían. ¿Por qué la ex ministra del gobierno de Sebastián Piñera, la ministra de Educación? Ustedes están gobernando hoy día. Pancho, tratemos de centrarnos en los temas, porque te pedimos argumentos para que nos definieras el por qué tú consideras que la gestión del ministro Ávila es una pésima gestión. Yo encuentro que es mala y tú lo que pusiste en la mesa es no un proyecto evalúa, de ley al cual se había comprometido no también a tramitar la ex ministra de tu gobierno. Para terminar. Entonces a mí me gustaría los saber... colegios centenarios no los ha potenciado, Aula Segura la tiene olvidada en un cajón y todavía estamos sufriendo en el Instituto Nacional Pero si de las Alimentos. comunidades educativas son las que aplican Aula Segura, es una ley de la República. Pero por supuesto, pero él lamentablemente tiene que liderar con los instrumentos legales que tiene para que efectivamente los niños estén seguros en clases y no estén afuera de las mismas. Si lo que nos estamos piteando aquí es el futuro de Chile, la educación, y por algo 5 de los 18 ministros acusados son ministros de educación. Ojalá, la crisis educacional. Ojalá hubiese existido esa preocupación cuando se implementaron los servicios locales de educación. ¿no? Que son un desastre. Son un desastre. Entre otras cosas por la implementación que se les dio, que se ejerció durante el un tema ideológico te lo podemos discutir. O sea, fui alcalde 20 años, un tema ideológico. Lo que pasa es que a los municipios les pasaron los colegios, no las plata. Entonces, ¿Tú preferías que se quedaran en los municipios? Por supuesto. La administración de la educación pública, de todas maneras, que se fue deteriorando desde los años 80 en adelante. Por supuesto, ¿sabes por qué? Yo administré 19 colegios y las subvenciones no alcanzaba a pagar el sueldo de los profesores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Había que sacar plata del municipio de cualquier cosa para poder parar la olla, como decimos vulgarmente. Nunca se financió. Hoy día, ¿qué pasa con los consejos locales? ¿A ti te parece que la educación tiene que funcionar así? ¿Qué? No, yo lo creo que... Acudir a recursos paralelos de la educación cuando está... No. La educación, cuando se municipalizó, nunca se terminó ese proceso. Nunca se les dio el financiamiento y la herramienta. Aquí había que fiscalizar lo mismo que pasó con los colegios particulares subvencionados. Que ahora... ideológicamente era una cosa muy buena, pero nadie nunca lo fiscalizó, se transformaron en un negocio, destruyeron el sistema. Mira lo que está pasando hoy día. ¿Y los servicios locales de educación cómo están funcionando? ¿Están desesperados? No hay la implementación de los servicios locales de educación no ha sido una buena implementación. ¿Y por qué? Bueno, pero entre otras... ¿Y eso responsabilidad de quién es? ¿De quiénes implementaron el servicio local de educación? Obviamente. El que manda, el que hay una diferencia, senador. Hay una diferencia, senador, entre lo que es la ley que crea la nueva educación pública con la implementación en sí misma. La implementación en sí misma de los servicios locales se dio durante el periodo anterior. No saben ejecutar. ¿Y se estaban ejecutando bien antes? Perdón, no, pero a ver... Un desastre la ley. Un desastre, pues. Un desastre. Escuché a Monte el otro día que fue el gran iniciador que estaba súper arrepentido. ¿Quieren que enumeremos los casos de irregularidades con recursos de educación? Es que, Pancho, vamos al empate. Es que no se trata... Por favor, no, Pancho, no se trata de eso. Hay a lo largo de todo el país casos de irregularidades con recursos de educación que han sido justamente administrados por municipios. En Chiloé, Connie, en Chiloé hay deudas previsionales y de sueldos como por 7 u 8 meses. Y eso es impresionante. Por supuesto que no es bueno. Administración municipal. Administración municipal. También era un desastre. A ver, ese es el punto. Porque el sistema municipal estaba arruinado y no tenía fiscalización. La invitación que yo les hago es que el análisis que hagamos sea a la trayectoria del sistema. Y si nos ponemos a analizar con el mismo juicio con el que estamos analizando los servicios locales, la situación absolutamente desigual que había entre municipio y municipio y la cantidad de cosas oscuras que allí ocurrían, la cantidad de municipios que no tenían las capacidades técnicas, la cantidad de municipios que tenían la posibilidad de triangular con las corporaciones. Dependen de quién. Perfecto, pero todo aquello que te lleva, todo aquel examen que te lleva a concluir que los servicios locales son un desastre, aplicado al sistema municipal, daría una conclusión más radical. Bueno, pero ¿sabéis que estamos esa es mi posición? Una vez más el fondo? Exacto. Los sistemas que hoy día los gobiernan ustedes, y el problema es que ustedes no están gobernando, están habitando, no están gobernando. Son amateurs, y ustedes ya llevan un año, más de un año gobernando, luego tienen que hacerse cargo de este cuento.
¿O vamos a estar los 4 años echándole la culpa al empedrado? Aquí el único cojo soy yo y no le echo nunca la culpa al empedrado. No, pero lógico. No, pero es que no escuchaste lo que dije entonces. Viene de atrás, No, viene no de escuchaste apoyar. lo que dije, pero No, pues. Se detuvo el cronograma de implementación de servicios locales qué? gracias a una ley miscelánea. ¿Pero Se por qué? ingresó por el Senado, senador Osandón ingresó por el Senado una ley cuyo objetivo es mejorar la implementación de los servicios locales de educación y que se encuentra en tramitación y que nosotros estamos esperando en la Cámara de Diputados recibirlo. Entonces cuando Pancho, perdón que insista, dice, ¿sabe qué? Este ministro es pésimo, pone la evaluación docente en circunstancias que va a seguir existiendo y va a haber un solo instrumento que va a ser de buena calidad y que va a evaluar a todos los profesores y ¿Cuándo? profesoras. ¿El 2032? Cuando o se apruebe el proyecto, 2200? porque hoy día existe evaluación docente, Pero si Francisco. no Lo que se ha pasa es que hecho, existen se ha dos. prorrogado durante todo este periodo. Entonces, cuando Pancho ¿Sabes dice qué? eso, tú te das cuenta, Connie, que no es capaz de poner un argumento en la mesa para decir que la gestión del ministro Ávila es pésima. Lo que pasa es que lo que algunas veces gente en su olvidamos, casa sabe lo que la algunas, educación que están recibiendo déjame terminar, los niños. Pancho, lo que algunas veces olvidamos es que venimos de un periodo bastante complejo, estallido social, pandemia. El empedrado, no, el empedrado. Usted está Pancho, ahora. es contexto, hay un deterioro Ustedes están que ayudando a incluso, gobernar a estos jóvenes, que incluso, no, yo también soy joven al igual que Gonzalo Más joven que yo. y más joven y creo que hay Pero muchos los que jóvenes meten al que- gobierno son puros viejos, ¿sí? Del socialismo no te pescan a ti. no es así. Ya, pero que termine el Es más argumento. joven y tiene diputado. más- y tiene más ministros. Solamente lo que estaba Menos mal. diciendo es que la educación pública en el país está pasando por una grave situación con problemas que vienen desde hace décadas, infraestructura de establecimiento, el senador como fue alcalde bien lo sabe, y otros problemas que se acarrean desde el periodo desde años anteriores, pero que es lo se mínimo. profundizaron en pandemia. El aprendizaje, la lectura de los primeros niveles, Pero antes- etcétera, antes etcétera. venía mal igual. La pregunta es Ya, qué hay que hacer frente a eso. El ¿Y gobierno, ¿Cuánta urgencia se le pone también? el Porque- gobierno concitó a un grupo importante de personas los de cuales forma está transversal, está Ignacio Briones, Exacto. en donde hay un plan de reactivación educativa. Gonzalo mencionaba uno de los que las objetivos que cifras, tenía dice ese el plan de diputado educación. Winter, que son buenas cifras. Por supuesto. Todavía falta mucho. Lo que sea, pasa se es dobló que la curva, lo definitivamente. que pasa es que algunos por eso creen 8 de cada 10 niños de cuarto básico todavía no aprenden a leer. Pero hay que ver la tuvimos tendencia. 2 años, la Pancho, en tendencia es que pandemia. antes era Obviamente que la 9. gestión- No le echen Por eso la no culpa a la quedamos. ¿Para qué? pandemia. Y la pandemia no tiene incidencia Mira, en el resultado sí, del claro, pero yo te aprendizaje voy de a los decir una cosa, estudiantes. tengo una diferencia contigo. Yo administré durante 20 años colegios. ¿Ya? Y conozco el tema de memoria. ¿Ya? Entonces, claramente, cuando tú administras pobreza, la famosa evaluación docente, si todos salen bien evaluados, ¿no te parece extraño? Una de las cosas No que es te voy a así. buscar es una evaluación de tal forma que sepamos dónde están los profesores para que No es tengan así. capacitación. Mira, yo te voy a decir un puro ejemplo. Cuando se hizo una evaluación de los profesores de inglés, el 90% no sabía hablar inglés y eran profesores de inglés. Mira qué Lo que extraño, pasa es que ¿ah? algunos creemos que cuando a un profesor lo evalúan mal, al profesor el Estado tiene que acompañarlo para mejorar en circunstancias ¿Y quién dijo en que no? que... ¿Y quién dijo que no? Pero, ¿Quién dijo que pero no? si hay quienes creen que al profesor hay que sancionarlo y sacarlo del sistema. pero si eso es lo que usted defienden no algunos es sectores así. políticos. Pero Y Connie, nosotros no piensa queremos tú, echar a nadie. al año 2025 va a haber en el país, en todas las regiones del país, un déficit enorme de docentes. ¿Cómo el país, cómo el Ministerio de Educación se hace cargo de esa situación? ¿Cómo se hace cargo de esa realidad? Esos son los temas, Pancho, Pero hay que senador, capacitar que a esos tenemos profesores. Por supuesto. Ya, Los profesores, yo los voy a todos. cambiar de tema. Lo siento, porque tenemos que pasar por varios temas que han sido importantes esta semana, siendo fundamental, por supuesto, el tema de la educación. Pero el presidente Gabriel Boric en Europa, en España concretamente, hizo un llamado o una propuesta, esto fue en una entrevista en la cadena SER, por los 50 años del golpe. Y lo que dice es que vamos a invitar a todos los partidos a firmar una declaración en que convengamos, dice él, todas las fuerzas políticas, independiente de nuestras posiciones actuales, que los problemas de la democracia se deben resolver con más democracia y no con menos. Por lo tanto, un acuerdo que tiene, resume el presidente, 2 partes. Que un golpe de Estado es inaceptable y 2, que ni las diferencias más agudas justifican la violación a los derechos humanos de quien piensa distinto. Van a estar disponibles todos los partidos, porque no dejó a nadie fuera, para firmar esta declaración. Connie, Francisco mire, Murúa. a ver, yo estoy de acuerdo con las declaraciones que hace ahí el presidente Boric. Yo no tengo ningún problema. Yo no soy presidente de partido y hay una comisión política y hay un consejo que tendrá que determinar, Ya, digamos, la política pero de mi conociendo a su partido. partido, ¿Evópolis estaría por firmar una O declaración sea, así? yo no veo por qué haya que firmarla, si finalmente lo que tenemos que hacer en la vida es profundizar la democracia, con más democracia. Pero entonces, ¿por qué no Firma. firmarla? A ver, Los pero- acuerdos, esto es un acuerdo, Es súper simple, ¿por qué no se puede simbólicos. firmar? Perdón, Ya vamos déjeme allá. terminar. Pero le falta una pata. A ver. Exacto. Le falta una pata. Es cómo llegamos a la situación que llegamos para cuidar la democracia. Yo con eso no estoy justificando el golpe de Estado. Las Perdón. causas, tú dices las No, causas. no estoy justificando y no lo estoy justificando. Yo Nunca pido lo he mi justificado. turno. Y hablo de dictadura y no me equivoco.
¿Ya? ¿Ok? Y en eso soy tajante y fuerte. Pero aquí esto no salió como un hongo el día 11 de septiembre a las 6 de la mañana. Pues. Pancho, lo que pasa, no salió. lo que pasa es que, mira, el y no soy contexto- negacionista, así que no me Pancho, vengan a reventar el Twitter después con cosas. Pancho, mira, A ver, sí. el contexto previo al golpe de Estado es una discusión que incluso dentro de los partidos de izquierda hemos tenido de forma permanente. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay discusiones dentro del Partido Socialista acerca de los orígenes del golpe de Estado y de nuestro rol dentro de los gobiernos del gobierno de la Unidad Popular. Eso es muy distinto a que exista un acuerdo nacional, Pancho, por parte de todos los partidos políticos, no solamente en condenar la violación a los derechos humanos que se produjeron en dictadura, sino que el golpe de Estado. ¿Y sabes por qué? Porque si no vamos a estar validando el golpe de Estado como Pero, instrumento, Juan, como herramienta ¿sabes qué? Yo lamento resolutora. profundamente que me empieces a tergiversar, que es lo que dije que no quería que pasara. No, Por supuesto yo pido que la no palabra. estoy No, Pancho, no estoy tergiversando. no No estoy estoy ni justificando, ni adornando, ni suavizando Entonces el golpe estamos de Estado. acuerdo, entonces estamos de acuerdo. Pero necesitamos saber por qué llegamos a donde llegamos. Y Es una sobre discusión todo... abierta, pero estamos de acuerdo. Pero, por No, supuesto, pongan el acuerdo, ya lo dije. pongámoslo y ahí firmamos, po. Pero, perdón, sobre todo en el minuto de polarización que estamos hoy día. Hoy día no digo que estemos en la Unidad Popular y no digo que vayamos camino a un golpe de Estado, pero las tensiones y lo obsecuente que podemos llegar a ser todos y cada uno de nosotros, ustedes como gobierno y nosotros como oposición, nos podría desencadenar en una situación no deseada y que yo no busco ni propicio. ¿Me entienden? Entonces, si no somos capaces no solamente de condenar el golpe de Estado y, por supuesto, todos los abusos y atropellos a los derechos y violaciones a los derechos humanos, también tenemos que ser capaces de decir, para cuidar la democracia, tenemos que entender cómo llegamos a esa situación que no pudimos salir con más democracia. Yo quiero referirme a este tema y Diputado Vinter. quiero tomar posición sin interpelar a la derecha, sino como me gustaría a mí que fuera. Ya, Primero, es ¿por qué creo es que las importante declaraciones del este acuerdo? presidente están bien y que tiene que haber un acuerdo general en Chile ¿Por qué es por necesario hacer eso? el valor del diálogo, el valor de la democracia, el valor de las reglas del juego, porque finalmente cosas como la que ocurrió en 1973 quebraron el alma de Chile, por decirlo de alguna forma, hasta el día de hoy, y de hecho ya es un fracaso que nosotros estemos discutiendo de esto, es un fracaso de la democracia chilena porque tendríamos que haberlo superado y no lo podemos superar. Sin embargo, yo quiero tomar posición respecto a algunos mínimos que tendría que tener, así como Pancho lo acaba de hacer, y yo no estoy de acuerdo probablemente con la posición que él tiene sobre los años 70. Por supuesto. ¿Cuáles son los mínimos? Hubo una carta por ahí esta semana de alguien llamando a terminar el luto. O sea, punto 1. Sí, Cristian Barque. Punto 1, quiero ser muy claro con esto. Si el Estado de Chile entra a mi casa con una lista, no en un confuso incidente, en una marcha, en donde hay violencia, con una lista en donde está mi hijo, y se lleva a mi hijo, y hasta el día de hoy no me dice dónde está, y además hay tipos que entregan información falsa en la mesa de diálogo, yo le voy a preguntar al Estado de Chile dónde está mi hijo, siempre que pueda. Y el jefe de Estado, del mismo Estado que sustrajo a su hijo, tiene la responsabilidad, la obligación de buscar a esa persona siempre, y no exigirle a nadie, oiga, termine su luto. ¿Ya? Segundo, es importante a mi juicio reconocer que en Chile hubo violación a los derechos humanos, pero además hubo una masacre. Son cosas distintas. La situación de hacinamiento carcelaria que existe hoy día en Chile provoca situaciones que son vulneración a los derechos humanos, ¿cierto? Pero hacer una lista de personas a las que hay que ejecutar es más que una violación de derechos humanos. Es la aniquilación del adversario político. Tercero, yo estoy de acuerdo con que podríamos tener una discusión sobre las razones del golpe. Y la derecha, o sea, la izquierda ha hecho autocrítica. Y además pagó las consecuencias. Puso los muertos, puso el exilio, puso la tortura y puso que se implementara a cabalidad el programa de derecha en Chile. Sin embargo, yo también quiero que la derecha reconozca que la decisión de hacer inviable e imposible el gobierno de Allende viene desde antes de que Allende asumiera. Ni un problema. Porque a Schneider lo mataron antes de que Allende Ni un asumiera. problema. Entonces, lo que yo quiero, no, sino una interpelación a ti, lo que yo espero es que la derecha también diga, ¿sabe qué? Nosotros financiamos el terrorismo, financiamos los paros, fuimos a Estados Unidos, recibimos plata de la CIA para desestabilizar este país. Por lo tanto, aquel problema que el golpe solucionó fue un problema que ellos también crearon y que además, dado los resultados, se quedaron con todo. Ya, dicho eso ahora, Manuel José Sandón, Renovación Nacional, usted estaría, yo sé que no es el del presidente del partido, pero su partido estaría por firmar este acuerdo. A ver, es que primero yo hay que poner las cosas en contexto, porque todos dicen razón, pues nadie puede estar a favor de la violación de derechos humanos y hay que reconocer que en el gobierno de Pinochet se cometieron... ¿Pero la condena al golpe? Es que mire, si el golpe es el fracaso de la democracia. Sí.
Así de claro. Entonces, el reconocer que se cometieron barbaridades en el gobierno de Pinochet, hay que reconocerlo y no hay que seguir negando. Pero también hay que sentarse a pedirle al Partido Comunista y a mucha gente de izquierda que reconozca que existió un Pinochet porque había un Allende. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos falta en este acuerdo? Nos falta este acuerdo, yo feliz lo firmo, pero ponga la primera pata. ¿Cuál es la primera pata? ¿Qué tiene que decir Cuando eso? tuvimos un gobierno, porque hay formas de tener dictadura y hay formas de generar estos procesos que son el fracaso de la democracia. Como por ejemplo, un gobierno que propicia la violencia. Fíjense que nuestro modelo, ¿cuál era? Tuvimos a Fidel Castro 1 mes y medio, no lo hallaban cómo echar. Ese era nuestro líder. Cuando el regalo que le traen, imagínense, ahora vimos los regalos preciosos que se entregaban medallas entre el presidente, a nuestro presidente Salvador Allende le trajeron un fusil de guerra, weón. Ese era el regalo. O sea, perdónenme, güey. Aquí, yo respeto, aquí hay que sanar las heridas, por supuesto. Y hay algo que Gonzalo tiene toda la razón. El luto, mientras tú no sepas la respuesta, no se va a acabar. Porque yo buscaría a ese ser querido fuera donde fuera. Obvio. Pero, por favor, este clima de tratar de instalar una dictadura distinta, porque me van a decir que Cuba no es una dictadura, porque el modelo... Eso yo no lo puedo aceptar. Bueno, no es- El gobierno de Allende no fue... el gobierno no de tuvo Allende elementos buscó totalitarios. instalar el mismo modelo O sea, Connie, de su líder. Pero dejen terminar, yo lo escuché. Mire, es súper claro. Vean la foto, disparando. El regalo que le trajeron fue un fusil de guerra. Allende nunca le disparó a nadie. Un presidente... Más republicano que nosotros. Pero deja hablar, pues. Un presidente que viene de visita de Estado y se queda 1 mes y medio paseando acá, que era nuestro líder. Un presidente de que tenía un grupo de amigos personales que lo cuidaban, porque creo que no tenían ni permiso para portar armas. Hablemos las cosas como son. Ahí se generó un ambiente de violencia que fue lo que destapó en el fracaso de la democracia, una cuestión triste. Fue lo que usted está sosteniendo. De que si Corríjame firmamos esto- corríjame si estoy equivocada. Que a raíz de ese panorama que usted describe en Se la UP, generó un golpe militar. ¿se justifica No, yo no un golpe estoy militar? yo no estoy justificando ningún fracaso de la democracia. Yo no quiero nunca más un golpe de Estado en ningún lado, ni violaciones de derechos humanos. Pero aquí parece que el 11 de septiembre se levantaron, como dijo Manchito, un grupo de personas y se ha ido a la calle. No, esto viene de antes. Y viene de antes de un gobierno que propició indirectamente la violencia, la lucha de clases, pues. Antes de Connie, hay la cosas- lucha de hay- clases. es que hay cosas, hay la lucha de antecedentes que clases. son históricos. Pero sí, a mí me gustaría, ¿qué es lo que pasa hoy día? Imagínense que el presidente Boric le hubiera llevado un fusil de guerra de regalo a Sánchez. Hubiera sido extraordinario, ¿no es cierto? Y eso Mira, era normal. el Oye, yo estoy dispuesto Sí. a que firmemos algo, siempre y cuando el presidente Boric, que está haciendo una buena trampa porque nos está tratando de meter a todos, dice, miren, aquí va el reconocimiento. ¿Cómo Y hacer un una- llamado al Partido Comunista. ¿Cómo hacer una trampa? Buscar la transversalidad, güey. No busca transversalidad porque tergiversa la mitad de la historia. ¿Por todavía qué? no dice nada. No, pero él plantea el tema del golpe de Estado y nos dice por qué. A mí una persona en la calle me dijo, si no hubiera existido Allende, no habría existido Pinochet. Tenía toda la razón. Connie, el presidente Allende fue electo por 1/3 de los votos del país, que en ese tiempo estaba como bien marcado y bien segmentado. Tuvo que... Nicolás Josué de la derecha que avaló que el que ganaba por un voto más Tuvo ganaba. que Así es. respaldar la democracia cristiana para que el presidente Allende pudiese tener mayoría. El año 73 hubo elecciones parlamentarias. La Unidad Popular obtuvo más del 40%. Eso no es 50 más 1. Aumentó su votación. No, pero hay un dato relevante, Pancho, y es que la derecha en ese entonces, más la democracia cristiana, no obtuvieron las mayorías necesarias para hacer una acusación constitucional contra el presidente. Es decir, las herramientas, una vía los para sacarlo. instrumentos institucionales y democráticos para poder destituir al presidente de la República, la derecha no lo obtuvo por clamor popular. Y lo que yo estoy señalando, entendiendo de que la discusión previa al golpe de Estado, una discusión abierta, incluso como lo dije al inicio, en los partidos de izquierda, es que un golpe de Estado no puede ser el instrumento para resolver conflictos toda políticos. la razón. Y eso es lo que yo entiendo que el presidente Boric está pidiendo que nos pongamos de acuerdo. Pero la a discusión condenar que los hacen golpes de ustedes, Estado, hagan la a la pública, violación de pero los derechos humanos. reconozcan los errores, hablen con falta- sus socios comunistas, Oye, pero que anda niegan a todo. la sede Diputado del OM Winter. y vaya a encontrar, pero... No, que a mí me falta, y claramente estamos en desacuerdo, y yo soy allendista en todo esto, y reivindico la Unidad Popular, pero no le exijo a la derecha que también lo sea. Lo que sí le exijo a la derecha es que reconozcan que antes de que Allende asumiera, recibieron plata de la CIA, y no lo digo yo, lo dice la misma CIA, para desestabilizar el gobierno de Allende de manera ilegal, Malo financiando estamos. el terrorismo. Malo estamos. Sí, pues, pero eso lo tienen que reconocer también, Pero porque eso es parte de Pero la reconozcamos desestabilización de... todo. Pero- No es que un par de milicos se hayan despertado en la mañana y se No, hayan ido a po, la calle. justamente porque lo que aquí está en juego era intereses.
como esta semana en nuestro país, con la discusión de AFP, de derecho a huelga, de ISAPRE, del Tribunal Constitucional. Y los intereses etcétera. de impulsar un modelo de su líder que era Cuba y que ustedes Allende era un demócrata, senador, ganaba elecciones, era un republicano, Pero si ganaba estoy de acuerdo. elecciones. El único caso en el mundo en donde un socialista llegó al poder por la vía democrática. Entonces yo no le Estudia puedo la aceptar, historia a yo no le puedo nadie. aceptar que usted diga que el gobierno del presidente Allende no era democrático. No, yo no dije que no sea democrático. Pero si está diciendo, No, yo lo que estoy diciendo es que que queríamos instalar una dictadura. Claro, el acuerdo y el desacuerdo. No, pues si él jugó evidente. Mire, si las señales, como a ustedes les gustan los símbolos, las señales de un regalo de un fusil de guerra a un presidente, de un regalo Te de regalaron que un fusil, un golpe de Estado. dictador como Fidel Castro estuvo un mes y medio paseándose porque no hallaban qué hacer con El presidente un mes y Allende medio. murió en La Moneda, no arrancó en un avión a otro país. Murió por el sentido democrático, senador, que tenía y por su historia republicana, que es reconocida por parte de Pero todos él los sectores trabajó para que políticos. fuéramos un Cuba 2 y eso Eso no es generó así. una bronca. Bueno, no es así. Mira, es súper fácil. Yo me gustaría saber quién se paseó un mes y medio, Pero si hasta trae Altamirano fusiles. reconoció posteriormente Pero sí, po. la- que- Reconozcan que- eso y que- firmamos lo que quieran. Diputado Incluso Vinter, que se partidos dice políticos tuvieron una allendista, conducta muy no responsable. Reconozcan eso y no firmamos. reconoce eso que está firmando el senador. Estoy en desacuerdo con todo lo que ha hecho el senador y me parece además, no voy a hacer moralizaciones, pero sí me parece que atenta contra los antecedentes históricos que ya están como demostrados. O sea, la desestabilización del país. O sea, pero primero, el queremos presidente construir Allende... una democracia fuerte. Pero el Sí. presidente Allende Y vamos a es construir un demócrata y es una persona que La gente además dice- se peleó con media izquierda mundial justamente Con su porque propio- con el consideraba, propio Partido Socialista, con su consideraba propio que partido. el socialismo debía ser por vía Sí. constitucional, legal, a través de Oye, lo que esos Había partidos gente de la Unión llamaban- Popular que no Sí, creía pero no que era- la vía pero no tenía eran- que ser pero no pacífica, eran- la vía Tenía un democrática. asesor íntimo amigo que no hacían lo mismo en la práctica. pero no era el presidente de la República. Claro. ¿ya? Es verdad. Y en segundo lugar, lo que yo quiero insistir es que la desestabilización que vivió el país, que termina con el golpe de Estado, fue una desestabilización provocada previo a que el presidente Allende asumiera. Mucho más que Porque eso. aquí había una discusión de quién se quedaba con las empresas del Estado, quién se quedaba con las tierras, etcétera. No Y el era resultado eso, no era es que la Pero derecha ¿quién se queda. quedaba con las empresas privadas, Obvio, hombre, no el obvio, Estado? si saquearon el Que aquí Estado. no se Pero expropiaron saquearon las el empresas Estado. del Estado, porque son Pero saquearon el inexpropiables. Estado, o todos sea, modos, Connie, salieron ganando ¿Te das demasiado cuenta? con Solo la un desestabilización comentario. que la derecha ¿Te das provocó. cuenta cómo esta discusión aleja el foco de lo verdaderamente central, que en mi opinión son las víctimas? A 50 años del golpe de Estado, hay víctimas que, tal como lo decía el diputado Vinter, hoy día no tienen claridad acerca de la situación. En eso hay acuerdo, en la que yo se creo, encuentra. ¿no? Absolutamente de acuerdo. Bueno, Lo que yo no quiero y el reconocer son las foco, causas. por lo mismo, del Estado chileno y de este gobierno en particular, debe ser la reparación con las víctimas. Bueno, pero como estás escuchando la mitad del escucha tema, la mitad. escúchalo entero, pues, Juan. Y entero es, primero, que nosotros nos hacemos siempre el ejercicio, por lo menos yo, de efectivamente condenar algo que es condenable. Desde el 11 de septiembre para adelante, todo condenable, todo lo que tenga relación. Con los derechos Detenidos, humanos. desaparecidos, violaciones, tortura, obvio, pérdida de la democracia. Por supuesto que hay que condenarla, pero ¿por qué perdimos la democracia? ¿Y cómo perdimos la democracia? También Tiene que estar en ese tiene que documento. estar. Bueno, vamos al Y si tu presente. tesis fuese la correcta en el 100%, Gonzalo, bueno, precisamente para no ir nunca más a la CIA, pues. Ir a buscar plata ni una parte y jugársela por la democracia. Pero no solamente la gente de derecha, sino el país como sociedad. el ex senador. Si hoy día, a 50 años del golpe, para desesperación de todos los demócratas, por lo menos mea, resulta que Augusto Pinochet tiene el 40% de la adhesión popular, pues. Hablando de Augusto Pinochet, ¿fue presidente de este país Augusto Pinochet una o no? Es una Gonzalo discusión. Vinter. Así que no. Me parece que la parte de la discusión que es como de la palabra es medio irrelevante. Para mí fue un dictador, asesino, ladrón, corrupto, etcétera, etcétera, etcétera. Y me quedo ahí y no O sea, perdería más tiempo si ejerció la presidencia o no, Pero es que no la es discusión sobre la relevante. palabra. Hay gente que dice que presidente es democrático, entonces yo tendría que decir, no fue presidente, un dictador. Alguien dice, se puede ser presidente dictador. Me parece que es una Presidente de discusión facto. semántica muy irrelevante. Pero vamos Para a- mí, lo claro es que fue un dictador, asesino, que ocupó el Estado para robar él y para entregarle los bienes del Lo Estado a su importante, amigo. yo le hago un llamado para que Bueno, nosotros pues, podamos trabajar, para que nuestro sector firme ese acuerdo, que sería maravilloso, pongan la primera parte, reconozcan lo que pasó. Pues. ¿Cuál es la ¿Fue primera parte? presidente? La primera parte es súper claro. ¿Por qué existió un golpe de Estado? ¿Y por qué existe un golpe de Porque Estado? se fomentó la violencia, se trató de ¿Por implementar- parte de quién?
del presidente Allende y su gobierno, tratar de implementar una dictadura, una Patria y Libertad no incentivó en nuestro país la violencia. Eran dos gatos. Pero también ¿Cómo se volaban gasoductos, aeroductos? Oye, ya, También bueno, la- por también favor, los paros del por favor, cobre, entonces, los paros de los camiones. También le incentivó. Todo, Todo. el ambiente. Pero por eso mismo yo vuelvo a El presidente- reiterar el presidente- algo que debiese ser obvio a estas alturas. Debiésemos no solamente reconocer ni interpelarnos entre bando y bando, si es que existiera un solo bando o dos bandos, sino que debiésemos analizar de verdad por qué fuimos capaces de perder la democracia. Eso es. Connie, Ya, pero no me contestaron. ¿Fue, Pero eso es, ¿fue Connie, presidente Augusto Pinochet? Es que yo no sé cómo definir presidente, porque el presidente podría ser democrático, fue dictador, lo que fuera. Él tuvo a cargo un país, pero lo que me interesa es lo siguiente, que ojalá logremos sanar este día en el futuro. No podemos seguir. Europa con todo lo que vivió con las guerras mundiales trabaja juntos y nosotros seguimos peleando. Pero para poder pelear hay que decir la firme de todos lados y no solo siempre echarle la culpa a los del frente. Juan. No, fue un dictador, un asesino y que no recibió lamentablemente nunca justicia en nuestro país. Un dictador, pues. Un dictador. Se nos acabó el tiempo, les quiero No, agradecer. yo quiero hacer un minuto final, por Un favor. minuto final. Sí, pero de coyuntura, porque me llevan a los 50 años. Creo que 10 esta se- segundos. No, creo que esta semana pasaron. 10 segundos. Creo que esta semana pasaron en una misma línea 4 cosas muy A importantes. ver. Primero, una ex convencional de la UDI llevó la ley de delitos económicos, que es una muy buena ley presentada transversalmente por profesionales chilenos también, al Tribunal Constitucional para defender a los empresarios que cometan delitos. En segundo lugar, en la comisión, en la misma línea, en la comisión de trabajo, se sigue defendiendo el interés de la AFP. En tercer lugar, los convencionales de republicanos están defendiendo a la constitucionalización de la ISAPRE y el retroceso del derecho a huelga. Me parece muy peligroso la forma en que la discusión en Chile es puros adornos cuando finalmente lo Yo quiero relevante 5 segundos. es que la Yo derecha quiero 10. está Yo no, 5. instalando una agenda antitrabajadores pro Vamos a gran preguntarle capital. todo eso a la vuelta No, de pero todo la eso pasó pausa a esta la semana. ministra del No, Trabajo, solo- Janet pero- Jara, que está esperando. Pero hay Está que- esperando. hay que decir, Nos vamos no. a la pausa, Manuel José Osandón. Solo decir que nueva semana el presidente se da vuelta la chaqueta en otro Ya, tema. ya lo dijo. Manuel por José eso, Osandón, claro, eso sigue Francisco grave. Undurraga, Juan Santana, Gonzalo Vinter, muchas gracias por estar aquí en Estado Nacional. Nos vamos rápidamente a la pausa y a la vuelta la ministra del Trabajo, Janet Jara. 23. Estamos de vuelta al Estado Nacional después de un debate acalorado, como son siempre. Todavía caliente aquí en la mesa. Claro, en todos nuestros temas son siempre temas acalorados. El debate no ceja. Pero vamos a ponerle más paño frío porque ahora hay que ponerse racionales, poner números. Un tema que también genera pasión. Evidencias sobre la mesa, en un tema que genera pasión, pero que debiera también ir a lo técnico, ir a entender qué es lo que está pasando en una negociación como la de las pensiones. Y está con nosotros la ministra del Trabajo, Janet Jara. Ministra, gracias por estar este domingo de mañana con nosotros y con toda la gente en sus casas. Muchas gracias por la invitación. Gracias, ministra. Buenos días. Ha habido... Buenas tardes ya. Claro, buenas tardes. Ha habido acercamientos, reuniones, pero ¿por qué no logran todavía convencer, pese a que han cedido en temas que eran aparentemente no cedibles hace un tiempo? ¿Por qué no han logrado convencer a su juicio todavía a la oposición para avanzar en el tema de pensiones? Bueno, yo diría que estamos en un momento en el cual se abre una oportunidad de poder tener un acuerdo en materia de pensiones. Oportunidad o ventana que ha estado cerrada durante muchos años. Pero lo digo con un moderado optimismo, porque el incentivo a no ponernos de acuerdo en un momento donde la política está harto situada en las trincheras, en las posiciones más incluso personales o de mi mirada desde mi propio partido, de mi propio movimiento político, es difícil encontrarlo, digamos. Si uno pone a las personas y su calidad de vida al centro de la discusión, sin duda, lo que debiera hacer es tener la mayor voluntad del acuerdo, pero no ha sido así y hoy día estamos recién, Matías, abriendo una ventana, diría yo. Esa ventana Con se moderado concretó, optimismo, esa de ventana verdad. se concretó, tuvo una expresión concreta Sí. en la reunión, ¿cierto?, del día jueves, que Viernes, viernes, me perdón, parece, sí. que usted tuvo con todos los partidos, excepto Evópoli, que no llegó, dicen ellos, por un problema de agenda, pero si no habrían estado, por lo tanto usted logró convocar a todos los partidos en una misma mesa, pero entiendo yo que usted quería salir con un acuerdo firmado ese día, ¿o no? Que no Sí, lo logró. teníamos- ¿Qué pasó ahí? ¿Quiénes no quisieron ir a ese acuerdo? Sí, teníamos una propuesta. Mira, en primer lugar, el objetivo de la reunión, que yo creo que como gobierno para nosotros era muy relevante poder, en definitiva, conversar con todos los sectores políticos, porque este debate se ha ido postergando mucho tiempo. En segundo lugar, el mecanismo de aprobación de una ley de pensiones es largo y involucra a distintas comisiones. Entonces,
Si no hay un acuerdo, esto tampoco va a avanzar. Claro. Y sentido de realidad concreta, porque tenemos un Congreso diverso que el pueblo de Chile eligió. Y en ese Congreso tenemos que legislar y construir mayoría. ¿Qué es lo que pasó? Que en la reunión del viernes, la verdad es que habría sido para nosotros valorable, para la ciudadanía, para dar una señal a la ciudadanía, que íbamos a hacer un compromiso para construir todos un buen acuerdo para mejorar pensiones. De hecho, decía algo así como nuestro mejor esfuerzo para mejorar pensiones actuales y futuras. No decía mecanismo concreto, no decía cuánto del 6% se iba a ir a solidaridad y cuánto a capitalización individual. Era solo una declaración de intenciones. Sí. ¿Y eso no quisieron firmarlo quiénes? No, la oposición en general consideró ¿Toda la oposición? Que no era el momento, yo creo, más que todo. Y lo entendemos. Lo entendemos. ¿Por qué lo entiende? Lo entendemos porque ha sido un debate bien, diría yo, polémico, el del cambio al sistema de pensiones, y cuando todos tenemos que ceder, a algunos les cuesta más hacer esa bajada, ¿no? ¿A ustedes cuánto les ha costado ceder en temas que antes eran inamovibles? Por ejemplo, las cuentas nocionales, que son técnicas, es bien técnico, pero es un poco lo opuesto a las cuentas individuales, ¿no es cierto? Antes no era tema, hoy día aparentemente ustedes están dispuestos a ceder. El 6% extra, 6% planteaba el gobierno originalmente a la solidaridad, y ahora estamos en 4 y 2, se va cediendo. ¿Por qué se cede? ¿Ante qué evidencia se cede? La verdad es que lo más difícil de ceder en materia de las cuentas nocionales, por ejemplo, ha sido que no se expresó ninguna razón de carácter técnico para ir en contra de las cuentas, sino que razones más de carácter ideológico. E incluso prejuicios de que esto podría implicar manotazos y palabras de ese tipo que descalifican el debate en materia de pensiones, ¿no? Cuando yo digo el otro quiere hacer un cambio en el sistema de pensiones para robarse la plata, lo que estoy haciendo es atentar en contra de la calidad del debate, ¿no? Pero asumen que la ciudadanía en diversas encuestas y las discusiones parece no estar, voy a ponerlo de un modo favorable a su posición, no parece ser apabullantemente partidario de las cuentas nocionales, ¿no? Bueno, porque más bien parece ser No que... ha salido a marchar por las cuentas nacionales. Claro, los chilenos y las chilenas valoran de alguna manera el ahorro individual. Dos cosas al respecto, Matías, es bien interesante esto. Lo primero es que con todo, o sea, yo creo que lo difícil fue que no habían argumentos, ¿no? Pero uno tiene que tener sentido de realidad y si quiere que una reforma avance, estamos disponibles porque finalmente las cuentas nacionales son mecanismos para llegar a un sistema mixto ponderado. Pero lo segundo, digamos, es que respecto de la opinión más mayoritaria de la ciudadanía, claro, si tú le preguntas a una persona si quieres que le quiten su 6%, evidente la respuesta que te va a dar. Yo creo que también depende del marco de la pregunta. Pero además, perdón, Connie, solo breve, las personas también han expresado opiniones mayoritarias que los que estamos en política no debemos desatender, como que quieren retiros. Quieren retiros, mayoritariamente. Que no quieren FP, mayoritariamente también. Y que desconfían mucho de quienes estamos en política. Por tanto, el esfuerzo que tenemos que hacer, espero que dé cuenta de que estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades. Ya, usted ha hablado 2 veces de, digamos, del realismo o el pragmatismo que han tenido que asumir, ¿cierto? Ese es el Congreso que tenemos, es el Congreso que tenemos y en ese Congreso hay que aprobar la reforma previsional. Consciente de eso, entonces, las cuentas nacionales definitivamente no siguen, ¿cierto? Es que no tienen apoyo de mayoría, entonces están destinadas a perder una votación y eso no le va a servir a la gente. Por eso, o sea, no le va a mejorar las pensiones. Digámoslo de otra manera. Nosotros le hemos puesto sobre la mesa, vamos a hacer la indicación en el marco de un acuerdo, porque, Connie, mire, ¿qué sacamos nosotros con solamente ceder una parte si la oposición aquí no hace ninguna concesión? El gobierno ya ha dado señales, tanto en torno al destino del 6%, donde ha propuesto un seguro social del 4% para subir pensiones actuales y futuros jubilados y en particular a mujeres, y un 2% a capitalización individual, que va a fortalecer el sistema de pensiones de la capitalización individual, con participación de privados, sin manotazo de nadie, ni estatización de nada. ¿Qué le parece a usted Al lado eso? hay un seguro social, como hay en muchas cosas más en Chile. Acaba de decir usted, va a fortalecer el sistema de ahorro individual. ¿Qué le parece a usted eso? Me parece que es el modelo que hoy día Chile podría adoptar en atención a la cultura vigente. ¿Pero digamos. qué le parece a usted, ministra del A mí me Trabajo? habría gustado que hubiese sido más el componente a seguro social. ¿Usted siente que porque le conviene más a las personas? Para el futuro de las pensiones de las chilenas y de los chilenos, el que se afiance, creo que fue el término que usted utilizó, el sistema de capitalización individual, ¿es bueno o es malo?
Su juicio personal, como ministra, es interesante conocer qué dice la ministra. Yo creo que se complemente un sistema. Si nosotros lo que tenemos que hacer es salir del extremo en el que estamos. Eso es lo bueno para la ciudadanía. ¿Usted valora el ahorro Hay una parte del individual? ahorro previsional que es muy importante, porque sin duda, individual también, porque constituye un incentivo a la cotización. Si aquí el problema que hemos tenido es que los resultados son muy bajos. O sea, los matices Y es donde eso hay diferencias. Es que claro, porque en el fondo esto no se trata de llevar Chile a un sistema solo de reparto o seguir manteniéndolo en el extremo en el que hemos estado estos 40 años, solo individual. Si lo que hay que hacer Pero es solo buscar algo individual, hay mixto. Pero hay mixto hoy No día. en el pilar contributivo. Pero hay un hay- sistema pero- solidario. Sistema solidario de la... Pero el Claro, sistema de por pensiones fuera. es mixto. Sí. Claro, dentro del pilar contributivo no, pero hay un sistema solidario. El problema, solo, aquí termino, lo prometo, está muy bien. es que cuando nosotros subimos pensiones solo bien positiva, eso O la PGU, digamos. por ejemplo, eso termina constituyéndose después de cierto monto en un desincentivo a la formalidad. Y eso, por eso es importante tener dentro del pilar en que la gente cotiza un mecanismo que también establezca un seguro social que dé cuenta de el aporte, el esfuerzo de los trabajadores. Por eso la reforma no contempla un seguro social para que el 6% o el 4% se lo lleven otros, que otro de los mitos que anda dando vuelta. Mi plata es para otros. No, es para los propios cotizantes, que se les reconoce cada año que han cotizado. Ministra, usted dice ya han cedido, ¿cierto? El gobierno ha cedido. Ahora le toca ya a la oposición. ahora le toca a la oposición. Pero quiero preguntarle, digamos, hasta dónde o si hay margen para ceder aún más en el caso del destino del 6%. Porque usted dice, han propuesto, y esa fue la última propuesta, 2% a cuentas individuales y 4% al Seguro Social. ¿Podría ser llegar en su momento a 3% y 3%, como fue en su momento el último proyecto del gobierno de Sebastián Piñera? Mire, la verdad es que sería muy mala negociadora si lo dijera en este minuto y por televisión. Pero lo que sí puedo señalar es que la reforma de pensiones tiene sentido en tanto permite aumentar el monto de las pensiones de los 1,5 millones hoy día que hay de jubilados. Ya, y ese Ese es el punto. 3%, y ese, si es que fuera ese esquema de 3% para capitalización individual y 3% para seguro, ¿usted cree que cumpliría con esa idea de mejorar las pensiones? Sí, mire, como lo planteé el mismo viernes, lo planteamos con el ministro Elizalde, ¿cierto?, a la salida de la reunión. Si nosotros hoy día, en vez de destinar un 6, destinamos un 4 a un seguro social, suben las pensiones, pero menos. ¿Y un 3? Sí, suben las pensiones, pero menos aún. Pero usted Y eso es estaría- lo que hay que tener usted a la vista. dice, ¿Hasta sería dónde vale mal- la pena? Sería mala negociadora si lo dijera ahora por televisión, obvio, pero uno tiene que hacer la pregunta igual. Pero no veo que usted diga tajantemente, eso es innegociable. Se lo pongo de otra manera. Si le traen todo su proyecto, como a usted y al gobierno, porque esto no es un capricho de nadie, ni una ministra, ni un ministro, ni de nadie, si está todo como a usted le parece, o a ustedes les parece como gobierno, que es el mejor modelo futuro de las pensiones chilenas, pero solamente cambia el 4.2 a 3.3, ¿usted lo firma? Tendríamos que revisar nuevamente los Todo el resto números. no lo Siempre cambiamos. estamos disponibles para hacerlo. Pero esos números ya deben estar revisados, Sí, ministra, ¿no? Ministra, sí, todo pero el resto en no el lo cambiamos. compás que estamos en este minuto es que ahora le toca a la oposición. Yo quiero en esto ser bien La oposición le trae 3.3 y todo el resto lo mantiene. ¿Lo firma? seria, porque ¿sabe qué pasa? Es que llevamos cerca de 9 meses con el proyecto que le he presentado. 40 expertos, una votación en general, un comité técnico en el que Chile Vamos no se sentó. Por eso valoro que el viernes hayan ido, aunque no hayan querido firmar este compromiso, que lo que tenía era el verso de ojalá hacemos nuestro mejor esfuerzo para mejorar pensiones. Pero todo lo que es los números, digamos, creo que lo que corresponde ahora es esperar qué propone la oposición. Pero no está cerrada. O sea, Esa puerta no está cerrada, la del 3.3. la negociación para nosotros es muy importante. Ya, solo nos vamos a ir a la pausa, pero cortito. ¿El seguro de longevidad que está pidiendo RN para la cuarta edad es posible? Estamos evaluándolo también. Ha sido muy solicitado por distintos actores políticos, ¿A usted le por gusta cierto, técnicamente? Renovación Nacional. ¿Le gusta técnicamente? Me gusta, creo que en la cola, que es algo bien técnico, ¿no? Puede tener algunos desincentivos, diría yo, un tanto regresivos, que hay que buscar el instrumento correcto para corregirlo. ¿Por qué? Porque lo que hace acortar la tabla de cálculo con el que se paga, con el que se calculan, las tablas de expectativa de vida, con que se calcula la pensión. Claro. Y quienes más sobreviven, ¿no? ¿Cierto? Quienes sobreviven después son pagados con este seguro longevidad.
Y si uno examina la población, por cierto, son distintos niveles socioeconómicos. Pero Gente eso con hay mejor que nivel socioeconómico tiene que tener una esperanza de vida mayor. Pero ¿Cuál es el eso futuro de hay las que AFP? revisarlo. Se lo pregunto, pero lo contesta a la vuelta de esta pausa aquí en Estado Nacional. De vuelta al Estado Nacional con la ministra del Trabajo, Janet Jara. Con él había Le he planteado... dejado plantear la pregunta, ¿qué va en su esquema? ¿Qué rol, o si van a existir o no, las AFP en la reforma previsional que a usted le parece que, digamos, en este consenso que hay que buscar obviamente con la oposición? ¿Van a seguir existiendo o no? Bueno, la propuesta que como gobierno hemos presentado no considera que continúen existiendo las AFP. Ya. Y además... Ahí no hay cambios. No, hay cambios sí en quién va a ser, digamos, la nueva industria que va a regir este tema. Hay propuestas de cambios y que las estamos analizando también, son bien interesantes. Varias de ellas las presentaron los más de 40 expertos que se escucharon en el debate en la primera parte de la presentación del proyecto y que yo diría que son recomendaciones que se pueden recoger perfectamente. Ahora, ¿qué es lo que busca esta separación de la industria o la organización debiera quedar la industrial? industria. Claro. Debiera quedar con algún tipo de entidad, como propone el proyecto de ley pública, o que pudiera ser el soporte, sería para nosotros lo óptimo, porque las pensiones son parte de un sistema de derechos sociales, de seguridad social, donde te debiera atender una entidad pública al otro lado ante el ejercicio de un derecho. Que ellos serían los que captarían, digamos, las platas, la recaudación y también quienes pagarían, Es que pero no administrarían. Claro, el soporte propiamente Sí. tal, que es el que haríamos, ¿cierto?, separado de la industria, que estaría en la cobranza de cotización, el registro de la emisión de las cartolas, o sea, toda la parte más administrativa que no es inversión, porque la plata va a los inversores, se haría desde un servicio público en la propuesta. Hay algunas alternativas que se han estado barajando, pero en el ámbito de las inversiones, que es donde están los recursos, que es lo que a las personas evidentemente les preocupa, deben tener tranquilidad, porque aquí lo que va a haber es un conjunto múltiple de inversores, mayor a los que hoy día hay, que va a permitir que haya más competencia y las comisiones bajen en beneficio de los afiliados. Un sistema administrativo más Y viejo un, que el- y un más inversor viejo- público también de alternativa. Eso, más viejo Una que AFP estatal. más viejo que el hilo negro. Pero, ¿y la posibilidad de una AFP estatal donde la gente elija y diga, ¿sabe qué? Yo confío más en el Estado. Las AFP me parecen A, B, C, así que yo me voy a una del Estado. Y podría haber además una buena comparación, darse un tiempo para eso. Yo me acuerdo cuando me tocó participar del gobierno de la presidenta Bachelet, que tratamos de tramitar una FP estatal y no tuvimos apoyo ni de la oposición, que no quería que el Estado estuviera en pensiones, ni del oficialismo, que no quería más FP. Lo hemos visto en todos los sectores políticos que la evolución es un La elevado. evolución es un... Y en buena hora, todos evolucionan. La política es dinámica. Es verdad, dinámica. sí. Y esa podría ser una solución. Hay hoy una día- solución mejor, creo, creemos, digamos, y es la que hemos propuesto, que dice relación con que exista también una entidad pública de inversiones que las personas puedan elegir llevar libremente o no su 10% a ella, que compita bajo las mismas reglas que los inversores privados, pero que la otra pega que hace la FP, que es como la pega administrativa, en vez de tener 6 FP en una misma región o 7 FPs compitiendo en una misma región, hay una entidad que junta estas funciones y estas funciones son de carácter administrativo. Y- Eso produce economías de escala, hace que sea más fácil que entren nuevos actores a competir porque requieren una inversión menos grande que la que se hace para hacer FP, porque hay que estar replicando cada servicio en cada región del país. Y el beneficio se traslada a los cotizantes. ¿Y quién le hace pensar necesariamente, o de cuánto es esa economía de escala, si tienen hecho el cálculo, y qué le hace pensar a alguien, y a usted en particular, de que el Estado la administración, no la inversión, va a administrar de manera más eficiente, va a llegar a pagar en el momento exacto, va a tener más facilidad de poder hacer todos los trámites en una institución del Estado que una privada? Bueno, yo ¿Y creo... cuál es la economía de escala? ¿Cuánto se ahorraría? Sí, las dos cosas se las respondo al tiro. La primera de ellas es que no necesariamente el Estado es el único que va a realizar esta tarea. También se contempla la posibilidad de licitar algunas de ellas. Pero tanto en el sector privado como en el sector público hay importante experiencia en materia previsional. Por ejemplo, el Instituto de Previsión Social paga una enorme cantidad de pensiones, de bonos, de beneficios todos los meses, millones de beneficios al año. De hecho, ahora acaba de pagar la segunda cuota del bono invierno, en mayo a 1.600.000 pensionados,
paga el pilar solidario o la PGU a 2.400.000 personas todos los meses, paga 600.000 pensiones de las antiguas cajas, paga además, ¿cierto?, las leyes reparatorias, pero en el sector privado también hay buenas experiencias. Por ejemplo, en la administración del seguro de cesantía, donde hay una entidad privada creada al efecto con una licitación de largo plazo. Aquí hay que hacer mix. Y la reorganización de la industria produce beneficios que se transfieren al afiliado dependiendo del modelo que en definitiva adoptemos, pero que lo que hacen es traducirse en una rebaja significativa de las comisiones, con varios modelos que están parametrizados. Ya, mire, ya se nos acaba el tiempo. Perdón. Pero dígame sí o no, ¿le van a quitar la urgencia al proyecto? Lo estamos evaluando. Creemos que es importante que la oposición dé una señal también de flexibilidad en sus posiciones. Ya. Para negociar se requieren dos. En el minutito que nos queda, 2 minutitos, estamos en el contexto político y social de la conmemoración de los 50 años del golpe. Usted es militante del Partido Comunista. ¿Usted estima que el debatir, hay que ser cuidadoso con las palabras aquí, el debatir las causas del golpe de Estado, ¿es posible o en sí eso ya significa una justificación de ese hecho? No, mire, yo represento al gobierno del presidente Gabriel Boric y estoy cumpliendo tareas como ministra de Estado en función, ¿cierto?, entre otras cosas, de mi militancia. Tengo una responsabilidad en eso, así que trato de ajustarme, digamos, a abocarme a mi tarea. Con todo, creo que el debate que el presidente ha planteado al país y como ha señalado desde España en su convocatoria a poder suscribir algún tipo de documento en el cual se rechace un golpe de Estado como mecanismo de lo que sea, que algunos consideraron que era válido, y la violación a los derechos humanos, me parece que es algo muy primordial para una sociedad de derechos que avance y que mira al futuro. Aquí donde está sentado usted estuvo el senador Sandón hace unos minutos y dijo que sí firmarían, pero que hay que agregar también el debate a las causas, por qué se llegó a eso. Por eso le pregunto si usted cree que discutirlo tan solo ya justificar o eventualmente usted estima que se podrían debatir ciertas cosas de causas, no de justificación. Sí. Yo creo que siempre hay espacio para los debates académicos. El tema es qué es lo que el país quiere construir para el futuro. Un argumento que justifique un golpe de Estado, realmente no creo que eso tenga espacio en una sociedad civilizada, de derecho y democrática. ¿Y debatir es justificar? Depende. Pero hay espacio para debatir causas. Es que en la academia uno siempre puede debatir, digamos, No o en los academia, espacios en el país. sociales, familiares y todo lo demás. Lo que a mí me corresponde hoy día como ministra del Trabajo es concentrarme en mi trabajo para que salga, porque no es que le quiera sacar el bulto, pero realmente tenemos una responsabilidad grande en tratar de aunar una buena reforma de pensión. Entonces, estoy muy concentrada en esto. lograrlo. Moderadamente optimista. Ya, pero eso significa, ¿usted cree que Un poquito este gobierno va a sacar adelante una reforma de pensiones? Yo esperaría que este país saque adelante una reforma de pensiones. Ya, pero usted está a cargo. Estamos en un equipo, Sí, trabajando, donde, ya. por cierto, también juego un rol. Pero Por supuesto, somos pero ¿lo un va a equipo lograr, junto con el usted cree? ministro de Hacienda. Esperemos que sí, por el bien de los chilenos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? También esperemos que pronto por el bien. No, Connie, mire, esas cosas no dependen solo de una parte, ¿no? O de menos de una persona, pero no dependen solo de una parte, en este caso del gobierno o del oficialismo. Requerimos también que lo que nos ha dicho muchas veces la oposición, que está por una mejora del sistema de pensiones, se exprese también en una flexibilidad en esta materia. ¿Cuándo se junta nuevamente con ellos? ¿Sabe qué va a pasar? No va a pasar lo que ha pasado en estos últimos 10 años. Nada. Y la gente sigue con mucha desafección del sistema político y le cuesta mucho llegar a fin de mes. ¿Tiene agenda reunión? Sí, nos vamos a juntar primero el martes con los equipos técnicos de los partidos. Pero el debate hay que ponerlo en la gente, en la que le cuesta llegar a fin de mes, que de eso bien poco que hablamos. Ministra Yanis Jara, ministra del Trabajo, Muchas muchísimas gracias. gracias por estar aquí este domingo. Muy Muchas gracias, amables. ministra. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta mañana de domingo. Que tengan una muy buena semana. Gracias.